6 de la tarde en punto. Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo para todas las personas que se están uniendo a nuestra transmisión el día de hoy. Seguimos con nuestro ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo en vivo, hoy hablándoles acerca de la conferencia número 28, Cristo Universal e Individual. Entonces, bienvenidas todas las personas que se van uniendo, que se van conectando a nuestra transmisión. Si ustedes quieren compartir esta conferencia, que es bien interesante, con las demás personas, con las personas que ustedes crean que les puede interesar este tema, lo pueden hacer en este momento, mientras esperamos que más personas se vayan uniendo a nuestra transmisión y de esta forma pues podamos conocer más acerca de este tema. Hoy vamos a hablar de una conferencia bien interesante, una conferencia que personalmente a mí me gusta muchísimo. Me encanta hablar de este tema porque es una conferencia que nos habla de nuestro origen, nos habla de lo que realmente somos, nos permite romper conceptos errados, conceptos equivocados que tenemos sobre lo que es realmente el Cristo, y nos permite entender la obra que tenemos que realizar para poder llegar a nuestro objetivo final. Entonces es una conferencia bien interesante. Como les digo, si ustedes quieren compartirla con las demás personas, lo pueden hacer en este momento. Entonces vamos a ir saludando a las personas que se van conectando. En este momento ya está con nosotros Anderson Jansen, nos dice muy buenas tardes. También está con nosotros Oscar Bedoya. Bueno, un saludo para ti, Oscar, que siempre está con nosotros acompañándonos. También está por acá José Castillo. José Castillo dice buenas tardes desde Bogotá. Bueno, un saludo para José, para Juan Carlos Parada, que también se encuentra con nosotros, para Alicia Guerrero, para Refugio Pineda, que también está con nosotros desde México. Un saludo para todos los compañeros que nos ven en este momento desde ese hermoso país de México. También está Santa con nosotros. Liliana Jiménez nos dice hola, buenas tardes. Desde Costa Rica, Paz Inverencial. Bueno, un saludo para ti, Liliana, y para todas las personas que nos acompañan desde Centroamérica. Wilson Javier también nos acompaña desde Bogotá, y Mayra Gabriela desde Venezuela. Saludos también para Mayra. Por acá también está Bor Anton, que nos saluda desde El Salvador, y James Díaz también está con nosotros. Entonces, bienvenidos todos a esta nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Recuerden que estamos hoy martes, estamos viendo las conferencias de la fase A. Hoy estamos en el ciclo de la fase A, vamos en la conferencia número 28. La continuación de este ciclo la vamos a ver el día jueves con la conferencia número 29, la ley del péndulo. Hay varios dentro de la página de conferencias conocimiento de sí mismo, hay varios ciclos de conferencias, unos más adelantados que otros. Y la posibilidad o la razón por la cual tenemos varios ciclos es para darle la posibilidad a las personas de asistir a las conferencias en vivo. No es igual ver una conferencia en diferido o una conferencia que ya está grabada a una conferencia en vivo donde podemos hacer las preguntas sobre el tema que se va explicando. Entonces, por eso tenemos varios ciclos de conferencias. Hay un ciclo que es el del martes y jueves a las 6 p.m. hora Colombia. Hay otro ciclo que tenemos los miércoles a las 6 de la tarde y viernes a las 4 de la tarde. También ustedes pueden asistir. Cada persona tiene diferentes tiempos, diferentes horarios. Hay otro ciclo nuevo que se está dando desde la semana pasada, que es un ciclo los martes y miércoles a las 4 p.m. Es un ciclo que está comenzando también para las personas que les queda más fácil en la tarde. Y tenemos otro ciclo de conferencias los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Como les digo, la idea es darles muchas posibilidades para que ustedes puedan asistir a las conferencias en vivo. Bueno, por acá veo que se han conectado más personas. Por acá está también Joana Montoya, como siempre, con nosotros. Un saludo para ti, Joana, y para todas las personas que nos están viendo desde México. Por acá también está Hernández María, desde México también. Wilson Javier dice saludos. A Saavedra Rodríguez Pablo, que está atento a la conferencia. Bueno, entonces un saludo para Pablo, que está muy atento a la conferencia. Capri Severe también nos saluda, Alan Varela, Pablo López, que nos acompaña desde Arequipa, Perú, y Rosa Ángela también. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar, ya esperamos unos momentos. Entonces ya podemos empezar a hablar de este tema denominado el Cristo Universal
e individual. Bueno, por último saludamos a Oliver, que también está con nosotros desde Medellín, y a José Ramírez, ¿sí? Y Germán Rodríguez también. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de este tema, como les decía, la conferencia número 28 de la fase A, el Cristo universal e individual. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier pregunta que les surja sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, pues la pueden ir dejando en los comentarios del video, y ustedes saben que le damos un espacio ya más tardecito a resolver absolutamente todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, entonces empecemos a hablar de este tema. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia del día de hoy? Vamos a comprender cómo desarrollar el Cristo individual para ser parte del ejército de la voz, o del llamado también Cristo universal. La conferencia se llama Cristo individual y Cristo universal, entonces vamos a hablar de cada uno de estos aspectos, qué es el Cristo universal, qué es el Cristo individual, y cómo nosotros tenemos dentro de sí mismos un principio crístico que nos va a permitir hacer parte de ese ejército de la voz o ese Cristo universal. ¿Listo? Pero para eso pues tenemos que empezar a romper conceptos, ¿no? Tenemos muchos conceptos acerca de lo que es el Cristo, y para la mayoría de nosotros, sin importar el país en el que estemos, la cultura en la que estemos, para la mayoría de nosotros el concepto acerca del Cristo es sobre un personaje histórico. Acá en el mundo occidental, por ejemplo, para la mayoría de las personas, si se les pregunta, bueno, ¿qué es el Cristo? Pues la mayoría de las personas van a decir, bueno, Cristo es Jesús de Nazaret, el Maestro Jesús. Eso para las personas que estamos acá en el mundo occidental, que nos han enseñado desde pequeños ese tipo de conceptos, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, le preguntaran a una persona que ya está en el mundo oriental, o en otro tipo de lugares, en otros lugares del mundo, pues al preguntarles qué es Cristo, pues van a responder, bueno, el Cristo es Buda, o el Cristo es Krishna, o el Cristo es Mahoma, o el Cristo es Moisés, o Quetzalcóatl, o bueno, etc. Entonces, realmente la palabra Cristo siempre la asociamos a una persona, a un personaje histórico, pero posiblemente nunca durante lo largo de nuestra vida nos hemos puesto a analizar realmente qué significa Cristo. Bueno, Cristo viene del latín Crestos, y ese latín Crestos tiene que ver con el fuego, ¿sí? Entonces la palabra Cristo está muy relacionada con el fuego. Y la palabra Cristo también está muy relacionada con la divinidad, con lo divinal, ¿sí? Con Dios. Es por esto que a los personajes que han logrado llegar a tener esa fuerza crística en su interior se les denomina dioses. Para muchas personas, por ejemplo, Dios es Jesús. El Maestro Jesús, para muchas personas eso es Dios. Para otras personas Dios es Buda. Para otras personas Dios es Krishna. Entonces se ha relacionado mucho lo que es el Cristo, lo que es Dios y lo que es el fuego, precisamente porque tienen una gran relación, pero no le hemos dado el verdadero significado, o no hemos encontrado el verdadero significado, la profundidad que hay detrás de esta palabra. Entonces Cristo significa fuego. ¿Y qué quiere decir esto? El fuego es un elemento muy misterioso que tal vez la mayoría de nosotros, cuando vemos, por ejemplo, una fogata, como lo estamos viendo acá, cuando ustedes se quedan viendo una fogata, ustedes van a darse cuenta que ahí hay como un misterio, ¿no? O sea, el simple hecho de ver el fuego, de ver cómo sus movimientos, de ver sus cambios de colores, eso ya nos intriga, ¿sí? Nos dice, bueno, nos hace pensar, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Quién lo creó? ¿Sí? ¿Cómo se manifiesta? Todos los elementos en la naturaleza, de alguna u otra forma, han sido estudiados por el hombre, ¿sí? El elemento tierra, el elemento agua, el elemento aire, ¿sí? Pero del que menos tenemos información es del elemento fuego, ¿sí? Porque ni siquiera sabemos muy bien cuáles son sus componentes, qué lo compone. Por ejemplo, el agua sabemos que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso sabemos, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros quisiéramos crear agua, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, yo voy a crear agua, entonces cojo los 2 átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno y los uno, no me crea el agua, ¿sí? Entonces ahí le está faltando algo, y hasta el momento la ciencia oficial no sabe qué es lo que le falta a esos 2 átomos de hidrógeno y a ese átomo de oxígeno para poder crear agua, porque estamos cercanos a que haya escasez de agua, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le falta? ¿Cuál es el elemento que le falta ahí al agua para poderla crear? Para que el ser humano la pudiera crear, ¿cierto? De la misma forma, la Tierra tiene muchos componentes, como el carbono o demás componentes,
Pero si los unimos, si el ser humano coge cada uno de esos componentes que ya detectó que tenía la Tierra y los une y dice voy a crear Tierra, no la puede crear, porque hay algo que le falta dentro de esos componentes. De la misma forma, el aire, que está compuesto también por oxígeno, por ejemplo, podemos tomar los elementos, pero no creamos aire. ¿Sí? ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que hay algo, hay una mano divina, de alguna otra forma, que va más allá de nuestro entendimiento en la creación de estos elementos. Que para crear el agua, sí, se utilizaron esos elementos, pero hubo algo adicional. Y ese adicional es el fuego, ¿sí? Porque el fuego está representado por esa parte divinal. El fuego fue el primer elemento que fue creado en nuestra manifestación cósmica o en nuestro planeta Tierra, y a partir de ese fuego, que fue ese primer elemento, se fueron condensando los demás elementos de la naturaleza, como fueron el aire, el agua y la tierra, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a buscar, más allá de ese entendimiento que tenemos general de la ciencia oficial, bueno, realmente, ¿qué es el fuego? ¿Qué hay detrás del fuego? Entonces eso nos da pie para empezar a hablar un poco de lo que es el Cristo universal. Empecemos a hablar un poquito acerca de este tema. Entonces, el Cristo universal es un fuego que tiene la capacidad de crear. Y también es un fuego que tiene la capacidad de destruir. Entonces, todo en el universo ha sido creado a través de ese fuego. Pero también todo en el universo ha sido destruido a través de ese fuego. O sea, ese fuego que tiene la capacidad de moverse en todo el universo, de crear el universo, de hacer que todo tenga vida. Asimismo, si ese fuego quisiera destruir cualquier manifestación universal, también lo podría hacer. Y ese fuego tiene mucho que ver con Dios, o tiene que ver mucho con la parte divina. Pero lo vamos a desglosar un poquito más. Ustedes acá pueden ver algo que se llama el ejército de la voz. ¿Y qué es el ejército de la voz? El ejército de la voz es, o la gran palabra, ¿sí? Es un grupo de ángeles, un grupo de seres conscientes, es un grupo de seres autorrealizados, seres plenamente sabios, dioses, que hacen parte de ese gran ejército, de ese ejército de la voz, ¿cierto? Entonces, a lo largo de diferentes conferencias, nosotros hemos hablado acerca del absoluto, ¿sí? Hemos hablado que de ese absoluto, lo hablamos por ejemplo en la conferencia de evolución, involución y revolución, de que ese absoluto que es el sol central de la galaxia, o como lo hablaba ayer, lo hablábamos ayer en la conferencia de fase B, ese protocosmos, de donde viene toda la creación. Ese absoluto, ese sol central del universo, que le da vida a todo el universo, de ahí es donde nosotros venimos. Eso lo hemos hablado en varias conferencias, de donde vienen todas esas chispas a la manifestación, como lo podemos ver acá, ¿listo? Pero ese sagrado sol absoluto está lleno de dioses, o sea, está lleno de seres plenamente conscientes. Ese sagrado sol absoluto es lo que podríamos llegar a llamar de una manera general como Dios, ¿sí? Como la divinidad, como lo más espiritual que puede llegar a existir. Pero lo que nosotros no sabemos es que ese absoluto es el océano de la luz. Y ese océano de la luz tiene muchas gotas. Y dentro de esas gotas, cada gota tiene unas características diferentes. Si ustedes toman una gota del océano y la analizan en un microscopio, ustedes se van a dar cuenta que esa gota tiene unas características. Pero si cogen otra gota del océano y la analizan de nuevo en el microscopio, se van a dar cuenta que esa nueva gota tiene otras características diferentes. ¿Qué quiere decir? Que ninguna gota es igual a otra gota en el océano. Sin embargo, es un solo océano. Sí, el océano, hablando pues del océano como el océano que nos rodea, el agua, ¿cierto? Pero el absoluto es exactamente igual, es un océano de la luz. Está lleno de seres plenamente conscientes, de ángeles, como lo vemos acá. Y a ese océano de la luz se le podría llamar Dios, se le podría llamar el absoluto, se le podría llamar la divinidad, como ustedes lo quieran llamar. Pero es una unidad múltiple perfecta. Es una unidad porque es un absoluto lleno de luz, es un sol muy espiritual, pero es múltiple porque dentro de ese absoluto hay muchísimos dioses o muchísimos seres. Cada uno de nosotros somos la representación de un ser que está allá en el absoluto. Por eso nosotros hablamos de nuestro ser. Y estamos hablando de ese ser que está esperando que nosotros podamos llegar a autorrealizarnos para unirnos con él. Eso lo hemos hablado mucho en las conferencias. Entonces, cada uno de nosotros tiene un ser allá, completamente individual, pero hace parte de ese océano de la luz. Bueno, entonces eso rompe un poco algunos conceptos que nosotros hemos tenido toda la vida, donde hemos pensado que simplemente Dios es una persona, ¿sí? Entonces, para algunas personas, entonces Dios es
es Moisés, para otros es Buda, para otros es Jesús, pero no necesariamente es así. Puede que todos ellos hagan parte de ese océano de la luz, de esa gran palabra, que son los seres que tienen la capacidad de darle origen a todo el universo, a la creación. Dentro de estos ángeles que ustedes ven acá, que pueden ver acá en esta imagen, hay unos ángeles que tienen mayor jerarquía que otros ángeles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que unos tienen la capacidad de crear universos, otros tienen la capacidad de crear galaxias, otros tienen, no todos son cosmocreadores, tienen que tener una jerarquía para ser cosmocreadores. Acá lo podemos ver en esta imagen. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, acá está el arquitecto de la creación. ¿Cómo se da la creación del universo? Acá tiene que haber un arquitecto, ¿sí? Y hay otros ángeles que son los que lo acompañan, que podrían ser como si lo comparáramos con una obra, una construcción, pues está el arquitecto, pero hay unos maestros de construcción que dirigen a unos obreros, ¿cierto? Entonces, hay una persona que tiene mayor conocimiento sobre toda la construcción del edificio, que es el arquitecto, ¿sí? Los maestros tienen también algo de conocimiento para poder ayudar a la construcción de esa obra. Los obreros tienen más que todo la fuerza bruta, su conocimiento es menor, pero todos son necesarios para la construcción de ese edificio o para la construcción de esa obra. Entonces, eso es lo que debemos entender. Pero ¿cómo se da? Vamos a hablar un poquito de cómo se da todo este proceso de la creación. Bueno, acá está el Sagrado Sol Absoluto. ¿Sí? Miremoslo acá. Este es el Sagrado Sol Absoluto. En ese Sagrado Sol Absoluto está todo ese ejército de la voz. Está todos esos dioses, todos esos ángeles plenamente conscientes. Ellos son plenamente felices allá, porque en ese absoluto solo existe una ley, que es la ley del amor. Imagínense ustedes viviendo en un lugar en donde solo existe la ley del amor. Acá estamos regidos por 48 leyes que nos generan mucho sufrimiento. En el infierno las leyes se duplican, se triplican, se quintuplican, y es más el sufrimiento. Pero allá solo existe una ley, que es la ley del amor. Entonces es plena felicidad. Pero si ellos con su amor, con ese amor que tienen, quieren manifestarse en la creación y ayudarle a determinadas chispas para que puedan llegar a la autorrealización, para que puedan volverse más conscientes, entonces ellos tienen que salir de esa plenitud, tienen que salir de esa felicidad en la que se encuentran y tienen que salir de ese absoluto, ¿cierto? Y tienen que manifestarse en la creación. Pero para poder manifestarse en la creación, ellos tienen que dividirse. Entonces, ellos son seres plenamente conscientes y son seres que tienen integradas las dos fuerzas dentro de sí mismos. Son Elohim. ¿Y qué es un Elohim? Un Elohim es un ser que es hombre y mujer al mismo tiempo. O sea, tiene las dos fuerzas dentro de sí mismo. Por eso antiguamente, si ustedes miran los cuadros de los abuelitos o de la antigüedad, los ángeles eran dibujados como seres andrógenos, ¿sí? Seres que tenían los dos sexos. Y eso tiene un simbolismo muy profundo. Y el simbolismo de esto es que los dioses que se autorrealizan, pues son seres que tienen esas dos fuerzas integradas. Por lo tanto, si ellos quieren salir de ese absoluto y manifestarse en la creación, ellos tienen que dividirse en esas dos fuerzas. Entonces, apenas sale un ser de allá, del absoluto, sale, inmediatamente se divide en la fuerza positiva y en la fuerza negativa, como lo vemos acá, varón y hembra. O sea, se dividen sus dos fuerzas, ¿sí? Y después de que se dividen sus dos fuerzas, se unen para poder crear. Porque cuando se unen esas dos fuerzas, se genera la tercera fuerza, que es la fuerza creadora o el fuego, que es el Cristo. Entonces, ese es el origen del fuego. De ahí viene el fuego. El fuego surge cuando un dios divide sus dos fuerzas opuestas y las une. Ahí aparece esa tercera fuerza, la ley del 3, o la ley que le da origen a todo el universo que crea, o ese fuego crístico. Y ese es el Cristo universal. Entonces, ahí vamos a empezar a entender qué es el Cristo universal. Es ese fuego que tiene la capacidad de crear. Pero, ¿cómo crean estos seres? Pues ya les venía diciendo que hay un arquitecto, que es el que dirige toda la creación, que es el que tiene más conocimiento. Él hace exactamente lo mismo, divide sus dos fuerzas y se une. Y cada uno de estos ángeles que lo acompañan, cada uno de estos integrantes del ejército de la voz, también hace lo mismo, se divide en su fuerza positiva y negativa, y luego se unen. Ahí hablaríamos de una unión sexual realmente, ¿sí? Pero es una unión completamente espiritual donde se unen para generar ese fuego o esa tercera fuerza y poder crear. En la medida en que ellos van haciendo esto, ¿sí? Ellos generan esa unión, en ese momento ellos empiezan a pronunciar unos mantras. Por eso se les llama el ejército de la voz o la gran palabra.
Si ustedes se remiten a un libro sagrado tan común como lo es la Biblia, por ejemplo, que muchas personas lo tienen en su casa, y miran el Génesis, pues se van a dar cuenta de que hay una gran relación en la creación del mundo, en la creación del universo con el verbo. Entonces ahí en el Génesis habla que en el principio todo fue creado a través del verbo. Y muchas personas de pronto han leído eso y dicen, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pues realmente esos seres que están creando en ese momento, que están separando sus fuerzas opuestas y se están uniendo, están utilizando el verbo para poder condensar la creación. Porque ellos simplemente en este momento, en el momento en que salen a la manifestación cósmica, ellos simplemente tienen materia caótica, no tienen nada más. Y ellos tienen que hacer que esa materia caótica que hay en ese universo donde no hay nada, si realmente donde todo es oscuridad, tienen que volverlo una creación, tienen que crear galaxias, tienen que crear planetas, sistemas solares. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues ellos se dividen, se unen y cuando generan esa tercera fuerza, que es la fuerza creadora, en ese momento empiezan a mantralizar. Con esos mantras de dioses, de seres plenamente conscientes, ellos empiezan a condensar el fuego en los diferentes elementos de la naturaleza. Y ahí es cuando empiezan a aparecer los planetas, ahí es cuando empiezan a aparecer las galaxias, los soles, ahí es cuando empiezan a aparecer los animales de un planeta, ahí es cuando empiezan a aparecer los seres humanos. Toda la creación se va dando en la medida en que ellos van haciendo ese ejercicio, ese cántico o esos mantras, y con esos mantras, ese fuego, que es esa fuerza creadora, la condensan en diferentes tipos de condensación, en la tierra, en el agua, en el aire, y en las diferentes formas de creación. Y así es como se da origen al universo. Ese es el famoso Big Bang, o explosión, a través de la cual todos al tiempo, porque esto es algo que lo hacen completamente de forma organizada y armónica, todos estos seres, dirigidos por este gran arquitecto, al mismo tiempo se unen sus dos fuerzas y al mismo tiempo empiezan a mantralizar. Y al mismo tiempo se da esa explosión, sí, se da una explosión espiritual, pero esa explosión es la condensación de cada uno de los elementos de la creación, de cada uno de los planetas. Cada uno de estos seres, de acuerdo a su jerarquía, crea algo diferente. Mientras que él, por ejemplo, dirige la creación de toda una galaxia, hay seres de jerarquía un poco más baja que dirigen la creación de un planeta. Y hay seres de jerarquía más baja que ya van dirigiendo la creación de partes de ese planeta. Entonces hay seres que, por ejemplo, se encargan, un ser, por ejemplo, se puede crear, un Cristo se puede encargar de crear todos los cítricos de un planeta, todas las frutas cítricas de un planeta. Otro puede crear todas las aves de un planeta. Entonces cada uno se va encargando de una parte diferente para poder dar origen a toda la creación. Ese es el famoso Cristo universal. Y esto pues se escucha muy chévere, ¿no? Como muy fantástico, wow, así es como se crea el universo. Pero vamos a empezar a aterrizarlo un poquito más. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que nosotros tenemos mucho que ver en todo este proceso y que dentro de nosotros también está representado todo este proceso y que a través de un trabajo interior podemos llegar a pertenecer a ese gran ejército que es el ejército de la voz. Bueno, sigamos avanzando entonces en este tema. Ahí, ya para ir terminando lo que es el Cristo universal, hay algo que se llama el drama cósmico y es importante que lo entendamos. El Maestro Jesús fue un maestro que existió hace más de 2000 años, o estuvo en el planeta con su cuerpo físico hace más de 2000 años, y él representó algo que se llamó el drama cósmico. Él fue un ser que hizo la obra para llegar hacia la autorrealización, que hizo todo el trabajo para llegar hacia la autorrealización. Su primera montaña la hizo como Moisés, y dejó muchas enseñanzas en todo ese proceso de la primera montaña, y la segunda montaña la hizo como Cristo, como el Maestro Jesús, Jesús de Nazaret. Y también dejó muchísimas enseñanzas. La intención de este gran maestro, que es un maestro de maestros por el trabajo que hizo y la enseñanza que dejó, no es el único Cristo que existe en el planeta, porque hay muchísimos Cristos. Todos los seres que han logrado la autorrealización han encarnado esa fuerza crística, por eso cada cultura tiene un Cristo diferente. Nosotros tenemos como el más conocido, tenemos al Maestro Jesús. Pero eso se dio porque los españoles nos trajeron esa información cuando se dio la conquista de América, por ejemplo, a nosotros los que estamos acá en América. Si los españoles no hubieran llegado con esa información sobre la obra que hizo el Maestro Jesús en Europa, porque es una persona que estuvo en Europa, pues nosotros no tendríamos conocimiento sobre ese Cristo. Pero sí tendríamos conocimiento sobre toda la cantidad de Cristos que hubo en América, o que ha habido en América, como Quetzalcóatl, como Bochica,
como Viracocha, por ejemplo. Todos estos maestros que son de las tierras americanas hicieron ese mismo trabajo, se autorrealizaron, son Cristos, seres plenamente conscientes y divinales, pero no tienen la misma representatividad por todo digamos que todo este evento de las culturas, de la conquista y etcétera. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál es la diferencia de pronto o qué es lo que hace que el Maestro Jesús también sea tan exaltado, aparte de lo que acabamos de decir? Pues que él representó todo lo que tiene que vivir un Cristo internamente, él lo representó físicamente con su vida. Entonces eso hizo que dejara una enseñanza muy amplia en este planeta Tierra y que le dejara el mapa a las personas para saber dónde van en su iniciación y para poder llegar a la iniciación y poder llegar a la autorrealización. Él dejó el mapa a través de su propia vida. Entonces ese es el famoso drama cósmico. Y este drama cósmico que representó el Maestro Jesús lo tienen que vivir todos los seres que quieran hacer parte de este ejército de la voz. Cualquier ser que quiera convertirse en un ángel plenamente consciente, en un Elohim, tiene que vivir exactamente lo mismo que vivió el Maestro Jesús, ¿sí? Puede que no lo represente físicamente, pero internamente tiene que vivir lo mismo, porque toda la vida del Maestro Jesús está representando el nacimiento, ¿sí? El desarrollo, el crecimiento, la crucifixión y la muerte del Cristo, ¿sí? Y el Cristo es el que viene a eliminar completamente a nuestros defectos psicológicos. Entonces es un trabajo interno que tenemos que empezar a descifrar, que pues ustedes pues se habrán dado cuenta que en las diferentes conferencias lo hemos venido descifrando. ¿Listo? Entonces, él quiso dejarnos esta enseñanza y él fue un maestro, ¿sí? Que trabajó en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, todos los que quieren hacer ver al Maestro Jesús como una persona célibe o gay, están completamente equivocados. Él tuvo su pareja. De por sí, María Magdalena, que fue la pareja del Maestro Jesús, estaba con él en todo lugar, acompañándolo para todo lado, aunque no tiene ninguna representatividad dentro de la historia, ¿sí? Así fue, siempre estuvo con él, acompañándolo, y a través de esa unión entre esos 2 seres, pues se dio el proceso de la autorrealización, ¿sí? Cuando el Maestro Jesús fue crucificado, se le dejaron se le dejó una frase o una palabra en la cruz, que fue la palabra INRI, que erróneamente muchas personas dicen que significa rey de los judíos, o bueno, lo que quieran inventarse. Pero realmente esta palabra tiene también un trasfondo muy relacionado con lo que es el Cristo, ¿sí? Esta palabra significa ignis, natura, renovatur, integram, que pues en español sería el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Ahí estamos viendo que ese Cristo está representado por este fuego, ¿sí? Este fuego que tiene la capacidad de renovar nuestra propia naturaleza interior para poder llevarnos a la autorrealización. Y cuando ya nos convertimos en Cristos universales, tenemos la capacidad de renovar la naturaleza exterior. Tenemos la capacidad como cosmocreadores de dar origen a todo lo creado, o si es necesario destruir lo creado, ¿sí? Por eso ese Cristo tiene la capacidad de crear y destruir. El Cristo crea internamente a través de la creación, a través del sexo, de los cuerpos existenciales del ser. Esa es la función del Cristo. Pero el Cristo destruye también cuando tiene que destruir. En este caso el Cristo llega a destruir a todo el ego. Por eso también tiene una función destructora, porque Él es el que se encarga de destruir todos los defectos psicológicos. Por eso Él aparece con esa representación en la cruz, crucificándose, que es la representación de la muerte mística o la muerte de todos los defectos, que es lo que viene principalmente a hacer el Cristo en la segunda montaña. Entonces esa es la representación del Cristo, del drama cósmico, y vamos a ir viendo entonces cuál fue esa enseñanza que nos quiso dejar el Maestro Jesús para que nosotros hiciéramos un trabajo individual, cada uno de nosotros. Acá no consiste tanto simplemente en alabarlo, a él o a cualquier otro maestro, porque dependiendo de la cultura vamos a alabar a un Cristo diferente. No, o sea, eso no sirve absolutamente para nada. Un Cristo no se va a sentir bien de vernos a nosotros como unos fanáticos haciendo alabanzas a un personaje histórico o a una estatua, cuando no queremos hacer ninguna transformación o ningún cambio dentro de nosotros mismos. Nosotros debemos entender que en nuestro interior existe un guerrero particular o una fuerza crística que está dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y que tenemos que empezar a desarrollarla, ¿sí? Entonces,
Eso se va a hacer a través del entendimiento de lo que es el Cristo individual. Entonces, todos los Cristos, sí, la unión de todos los Cristos individuales se le conoce como el Cristo universal. Si nosotros queremos hacer parte de ese Cristo universal, pues tenemos que convertirnos en un Cristo individual. Hablemos entonces de lo que es el Cristo individual. Recuerden que si hasta acá tienen alguna inquietud, la pueden ir dejando en los comentarios. Bueno, entonces, hablemos ahora de lo que es el Cristo individual. Como les decía, todos nosotros tenemos en nuestro interior una manifestación crística, ¿sí? Esa manifestación crística o ese principio crístico es nuestra chispa divina, nuestro 3% de conciencia, que acá lo podemos ver, esa chispita que todo ser humano tiene adentro. Esa es una chispita crística, es una representación de esa divinidad o ese Cristo, porque el Cristo es una fuerza universal creadora y tiene todo que ver con lo que es la divinidad, ¿cierto? Si nosotros queremos empezar a darle fuerza a esa chispa crística que hay en nuestro interior, debemos entender que muchas esencias crísticas que fortalecerían esta chispa crística están atrapadas dentro de nuestros defectos psicológicos. Cada defecto psicológico tiene una chispa crística en su interior, tiene un pedacito de Cristo en su interior. Y mientras nosotros no eliminemos los defectos, pues ahí seguirá atrapado esa manifestación del Cristo dentro de nosotros mismos. Entonces está todo el material necesario para que empecemos a hacer un trabajo. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es entender que en el deseo está la sabiduría, que en el deseo está la luz, que en el deseo está el fuego, está la fuerza. Cuando una persona logra negarse al deseo, logra negarse a ese fuego que se le manifiesta a través del deseo, pues logra rescatar esa fuerza crística que se convierte en luz y se convierte en fuego, ¿sí? La luz es la sabiduría y el fuego es el amor, la capacidad de hacer, el ánimo. Ustedes alguna vez se habrán preguntado, bueno, ¿yo de dónde saco fuerza para hacer las prácticas? ¿De dónde saco fuerza para enseñarle a otros? ¿De dónde saco fuerza para tener la voluntad para negarme a mis defectos o para meditar? ¿De dónde la saco? Pues la tenemos que sacar de acá, de este lugar, o sea, del interior de cada uno de nuestros defectos psicológicos. Vamos a mirarlo acá más detalladamente. Ahí es donde está ese fuego, ahí es donde está ese Cristo, ahí es donde está esa luz que nosotros necesitamos para poder avanzar. ¿Listo? Ahí, en esa chispa que está en el interior de cada uno de los defectos. Entonces, ¿qué debemos entender para poder rescatar ese fuego que está en el deseo? Pues tenemos que aprender a negarnos al deseo. Hay dos posibilidades siempre que el deseo se manifiesta. Cuando una persona siente un deseo porque apareció una tentación, ¿sí? La tentación de criticar, por ejemplo, alguien llegó a criticar, hablar mal de alguien y nosotros tenemos ganas también de hablar mal de esa persona, entonces aparece un fuego. O de pronto alguien viene a discutir con nosotros, a tratarnos mal, entonces tenemos muchas ganas, mucho deseo de gritar, de pelear con esa persona, sentimos ese fuego en nuestro interior, ese deseo. O de pronto acabamos de comer y pasamos por la esquina y vemos un poste así súper grande, entonces aparece el fuego de la gula a incitarnos a caer en esa tentación, o la lujuria, ¿sí? El adulterio, etcétera. Bueno, tantas tentaciones que aparecen en el diario vivir. Entonces, cuando ese fuego aparece, cuando ese deseo aparece, tenemos dos opciones. Una es entregarnos completamente a ese deseo, que es lo que la mayoría de las veces nosotros hacemos, ¿no? Sí. Entonces, simplemente terminamos peleando con esa persona, terminamos criticando, terminamos alimentando la gula, terminamos adulterando, etcétera, y nos dejamos llevar por ese fuego. En el momento en que nosotros nos dejamos llevar por ese fuego, ¿qué pasa? Pues esta chispa de conciencia se atrapa una nueva chispa de conciencia que no estaba atrapada y este defecto se hace más grande porque adquiere más energía en su interior y nos hacemos cada vez más esclavos de ese defecto. Entonces, si nos dejamos llevar por la ira, pues ahora somos más esclavos de la ira. Y la próxima vez que alguien nos trate mal, va a ser más difícil negarnos a ese defecto y va a ser mucho más fácil caer en esa discusión, ¿sí? Si nosotros terminamos criticando, pues le dimos fuego a ese defecto de la crítica y ahora somos esclavos de ese defecto. Entonces, cada vez que alguien venga a criticar, nosotros vamos a terminar criticando porque no tenemos la capacidad de negarnos
a ese defecto. En este momento nosotros somos esclavos de la mayoría de los defectos. No somos solo esclavos del alcohol o de las drogas, que son esos vicios que tanto critica la sociedad, sino que somos esclavos de todo. Somos esclavos de la crítica, somos esclavos de la pereza, somos esclavos de la lujuria, somos esclavos de la pornografía, de la masturbación, etcétera. Somos esclavos completamente de los defectos. La segunda posibilidad que hay cuando aparece esa tentación es que nosotros nos neguemos a ella. Sobre todo si conocemos la muerte psicológica, pues ese es el camino correcto. Cuando nosotros nos negamos a la tentación de criticar, ¿sí?, sentimos ese fuego y nos damos cuenta que dentro de ese fuego está la fuerza crística, está Dios, está el fuego, está la luz, está el amor, está esa chispa divinal. En ese momento que nosotros entendemos que en ese fuego que está sintiendo hay algo muy valioso, pues en ese momento tenemos el propósito de negarnos, ¿sí? Y nos negamos y eliminamos ese defecto. Madre mía, elimíname este defecto de la crítica. Y no critico. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se libera ese fuego que estaba atrapado dentro de ese defecto, ¿sí? Se libera y ahora esta chispa, este 3% de conciencia que teníamos, se hace mucho más fuerte porque ahora tiene muchos más soldados o más guerreros acompañándolo. Si ustedes se dan cuenta, acá hay muchas chispas liberadas con la muerte psicológica. Acá estaban atrapadas, pero a través de la negación pudimos liberar esas chispas. Entonces ahora esas chispitas se convierten en guerreros que van a acompañar a este guerrero mayor, que es nuestro 3%, en el camino a la cristificación. Ese es el trabajo que tenemos que hacer para poder liberarnos completamente del deseo. Cuando una persona hace este trabajo, se niega, pues deja de ser esclavo de ese defecto, deja de ser esclavo de la crítica, deja de ser esclavo del alcohol, de las drogas, de la ira, de la lujuria, de la masturbación. Ya tiene la posibilidad de dominarse a sí mismo y de saber qué hacer, de poder tomar decisiones en su vida, que no sean los defectos los que nos lleven como esclavos, como marionetas a hacer lo que ellos quieran, sino que nosotros tengamos un control sobre nuestra propia vida, sobre nuestro cuerpo físico, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros actos. Ahí la persona empieza a sentir esa libertad. Y es algo que realmente no solo le genera libertad, sino que le genera mucha sabiduría, mucha comprensión y mucha fuerza, mucho fuego, mucho ánimo para seguir avanzando en la liberación de estas chispas que están ahí atrapadas. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer esa fuerza crística? Pues con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Con la muerte psicológica, que ya lo explicamos, negándonos a esos defectos psicológicos. Madre mía, elimíname este defecto, y liberando ese fuego que está ahí atrapado. Para poder morir psicológicamente, simplemente tenemos que pues darnos cuenta, autoobservarnos y darnos cuenta cuál es el defecto que se está manifestando. Me doy cuenta que tengo el deseo de criticar, ¿sí? Me juicio. Enjuiciarse es darse cuenta que eso está mal, que eso es un defecto, así de sencillo. Y le pido a la fuerza del amor de mi conciencia, que es la Madre Divina, que es la encargada de ese trabajo. La Madre Divina representa el fuego dentro de nosotros, representa la espada, representa el amor, representa la capacidad de hacer, pero es la única capaz de eliminar esos defectos. Entonces lo vamos a decir: madre mía, elimíname este defecto, y vamos a liberar esa esencia que está ahí atrapada. En la medida en que vamos liberando esas esencias atrapadas, ahora necesitamos integrarlas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a integrarlas? Para poder integrar esas esencias, pues necesitamos conseguir una pareja, ¿sí?, del sexo opuesto, que nos acompañe en este camino. Por eso es tan importante nuestra pareja. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Vamos a revisarlo otra vez acá. Porque ustedes se dan cuenta acá que nosotros con la muerte psicológica, eliminamos muchos defectos y aparecen muchas esencias. Pero estas esencias están separadas a este 3%, que es nuestro principio crístico. Y estas esencias, que también son fuego crístico, están separadas. Sí, están libres y ayudándole a este guerrero particular, pero están separadas. Con el suprasexo, lo que vamos a hacer es que vamos a fusionar estas esencias, las vamos a fusionar a esta esencia mayor, para que esta esencia mayor, que es el 3%, se vaya haciendo cada vez más grande, se convierta en un 4, en un 5, en un 6, en un 7, en un 10, en un 20%, hasta que llegue a un 100% de conciencia. Por eso es tan importante el nacimiento espiritual. Cuando nosotros hablamos de la importancia de una pareja, es porque necesitamos fusionar esas esencias que hemos liberado con la muerte psicológica. Necesitamos fusionarlas e integrarlas a través de la condensación de ese fuego en nuestra columna vertebral. Entonces, ¿qué debe hacer la persona?
todo el día está eliminando defectos, negándose a esos defectos, liberando esas chispas o esas esencias crísticas, y en la noche con su pareja hace una práctica de transmutación sexual, y a través de esa práctica sexual, esas esencias que fueron liberadas las vamos a llevar a canalizar por toda nuestra columna vertebral. Y a medida que van subiendo se van condensando, y a medida que se van condensando van creando los cuerpos existenciales del ser que nos van a permitir tener manifestación en todas las dimensiones del universo, y van a permitir que ese fuego crístico empiece a crecer y a hacerse cada vez más grande, pase de un 3% hasta un 100% de conciencia. Ese es el trabajo del nacimiento espiritual. Recordemos que para ese trabajo necesitamos de una pareja estable, del sexo opuesto, estable, una pareja para toda la vida, que tiene que haber fidelidad, que tiene que haber castidad, que es no debe haber expulsión de la energía creadora sexual, es decir, no debemos llegar a la eyaculación ni al orgasmo, y debe haber un amor, un anhelo de las dos personas por llegar a unirse con esa parte espiritual. Esos son los requisitos básicos de esta práctica, que pues ustedes la pueden ver más ampliamente en la conferencia número 10, que es la conferencia de los 7 cuerpos. Y el tercer trabajo que va a fortalecer ese fuego crístico de nuestro interior es el sacrificio por la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que ayudarle a otras personas a unirse con su ser, a desarrollar esa fuerza crística, porque la función del absoluto, como ustedes lo pueden ver acá, de este sol central del universo, de este sol espiritual, la función es amar. Si una persona se autorrealiza, se va a autorrealizar sencillamente para amar más, para brindarle mucho más amor y mucho más servicio a toda la creación. Nosotros no nos vamos a autorrealizar con fines egoístas, para estar bien nosotros o para dejar de sufrir simplemente. No, nos vamos a autorrealizar para darle más amor a las demás personas, a las demás chispas del universo. Un ser que se autorrealiza es un ser que está lleno de amor, no puede quedarse quieto. Un ser que está lleno de amor está completamente activo, sirviendo a la creación, sirviendo al universo, sirviendo a las diferentes humanidades. Entonces, por eso es tan importante este tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros hacemos sacrificio por la humanidad, desarrollamos ese fuego crístico y desarrollamos la función por la cual tenemos ese fuego crístico en nuestro interior. La principal razón por la cual ese principio crístico está dentro de nosotros es porque quiere amar y porque quiere servir. Entonces, en la medida en que vamos ayudando a otros, enseñándole este conocimiento a otros, en ese momento vamos desarrollando ese fuego del amor, y por lo tanto vamos llegando a eso que se llama la felicidad, porque la felicidad solo se logra cuando se experimenta el verdadero amor. Acá en el absoluto solo existe esa ley, que es la ley del amor. Cuando una persona hace sacrificio por la humanidad, empieza a sentir lo que es el verdadero amor, que es esa capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Y al sentir esa fuerza del amor, pues es como si se generara un magnetismo hacia el absoluto. Eso nos ayuda a avanzar muchísimo más rápido en nuestro trabajo interior. Es como si este imán del amor que está allá en el absoluto se activara y nos empezara a llevar, ¿sí?, hacia allá. Por eso cuando una persona hace sacrificio por la humanidad, avanza muchísimo en todos los demás trabajos. El fuego en la columna, en la transmutación sexual, sube de acuerdo a los méritos del corazón. Si una persona está haciendo sacrificio por la humanidad, está ayudando a otros, ese fuego sube rápidamente, la persona crea rápidamente sus cuerpos, avanza, ese fuego crístico se va haciendo cada vez más grande. Pero si la persona es egoísta, ni siquiera tiene el Dharma para poder autoobservarse, ni siquiera puede ver los defectos en su diario vivir. Puede levantarse con el propósito de ver defectos todo el día, llegó la noche y no vio ninguno, no hizo nada, no avanzó en su trabajo interior porque le falta amor. Entonces, por eso se necesitan de ese engranaje que son esos 3 factores para fortalecer esa fuerza crística. Bueno, ya haciendo este trabajo del morir psicológico, del nacimiento espiritual y del sacrificio por la humanidad, pues vamos a empezar a hacer las creaciones superiores, vamos a empezar a crear los cuerpos existenciales del ser. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a prender el fuego. Una persona prende el fuego cuando ya tiene su pareja, ya empezó a practicar la transmutación sexual, ya está durante el día eliminando defectos, equilibrando sus centros. Llega un momento en que tiene un equilibrio suficiente durante el día, no pierde energía pensando, sintiendo, deseando, haciendo, hablando, ¿sí? Ya tiene un ahorro de energía, y eso hace que en la transmutación sexual haya más poder, haya más capacidad de avance. Y cuando ya hay más poder en la transmutación sexual, cuando ya este fuego, esas esencias liberadas son muchísimas, las que se ascienden a través de la transmutación sexual, pues la persona va a prender el fuego. Esto puede demorarse aproximadamente, desde que la persona empieza a trabajar juicioso o juiciosa,
tanto en el arcano como en los 3 factores, puede demorarse aproximadamente 6 meses, 1 año, año y medio, dependiendo pues del trabajo de la persona. Y ya cuando la persona prende el fuego, empieza a condensar esas esencias crísticas en su columna vertebral. Entonces lo primero que va a hacer es que va a regenerar su cuerpo físico, luego va a regenerar su cuerpo vital, luego va a crear su cuerpo astral, luego va a crear su cuerpo mental, y acá en el momento en que empiece a crear su cuerpo causal va a aparecer esta famosa prueba que es la prueba del nirvana o la prueba del camino directo. Acá a la persona le van a probar si realmente se ha venido negando a todos sus defectos psicológicos, porque le van a poner unas tentaciones muy grandes en las que va a tener que negarse a cosas mucho más difíciles de negarse, ¿sí? Acá van a mirar cuál es la debilidad de esa persona. Si la debilidad de esa persona es su familia, pues entonces le van a poner una prueba relacionada con la familia. Si la debilidad de esa persona es el dinero, pues nos van a poner una prueba relacionada con el dinero, una tentación relacionada con el dinero. Si la debilidad de nosotros es el poder, si hasta ese momento no hemos podido negarnos a querer tener poder sobre los demás o sobre el mundo, etcétera, entonces eso es lo que nos van a poner ahí, nos van a tentar. ¿Y cómo nos van a tentar? Pues va a aparecer un personaje que es Lucifer, que es una parte de nuestro propio ser, y nos va a mostrar 2 caminos, el camino directo y el camino del nirvana. En el camino directo nos va a mostrar una montaña mucho más grande que esta, que es la primera montaña, muy empinada, muy llena de dificultades, muy llena de problemas, de enfermedades, de karmas, de sufrimiento, de super esfuerzos, a través de la cual nosotros vamos a llegar a la cristificación total, ¿sí? Esa es la segunda montaña, que es la montaña del Cristo. Entonces la persona que llega hasta este punto de la primera montaña y ve ese camino, pues siente mucho terror y mucho miedo de tener que recorrer esa segunda montaña. Por eso se dice que de 999 personas que llegan acá, de 1999 se quedan en el nirvana y solo una persona toma el camino directo, por el miedo a todo lo que viene en esa segunda montaña. Las 999 personas que toman el nirvana lo hacen porque se dejan tentar. Entonces, si tú tomas el nirvana, pues vas a tener muchos beneficios, vas a tener dinero, vas a tener poder, vas a ser feliz por muchos, tal vez hasta miles de años, vas a vivir en los cielos un buen tiempo. Entonces son realmente tentaciones muy llamativas para esas personas que no tienen claro por qué llegaron ahí. Simplemente fueron avanzando, pero no tienen claro realmente cuál era su fin, que era la autorrealización, ¿cierto? O les faltó revolución en el trabajo, llegaron ahí como casi que a medias, con trabajos muy mediocres, ¿sí? Y cuando llegan a este punto ya se sienten muy cansados, ¿sí? Ya sienten que hicieron demasiado, entonces les muestran la segunda montaña y dicen, no, si yo casi no puedo con esta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a poder con la otra? Entonces hay muchos motivos por los cuales ellos se quedan ahí, por apego a los propios defectos, pero una persona decide tomar el camino directo. Esa persona que decide tomar el camino directo se gana el derecho a encarnar la fuerza crística en su interior. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos ganamos el derecho a que la parte divinal se una con la parte humana. Hasta este momento nosotros creamos nuestra alma humana. Ahora tenemos derecho a que la parte divinal se una con nosotros. Lo divino se una con lo humano. A esta unión, que es la unión del alma humana con el alma divina, se le llama el matrimonio perfecto. Y cuando se da ese matrimonio perfecto, de esa fusión de esas 2 fuerzas, surge o nace el Cristo, ¿sí? Que es una fuerza divinal combinada con lo humano. Ese es el Cristo individual, ¿sí? Así lo podríamos, digamos que definir, ¿sí? Es lo divino combinado con lo humano, ¿sí? Entonces, lo divino viene a gobernar lo humano. Nosotros ya creamos nuestra alma humana, pero ahora esa parte divinal, esa parte de Dios, esa parte de ese fuego, entra dentro de nosotros mismos y se hace cargo de todos nuestros procesos. Esta decisión del camino directo nos la van a poner en el momento más difícil y más complicado de nuestra obra, cuando estamos sufriendo más, cuando estamos en el momento de los máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios. Ahí es cuando nos van a poner esta prueba para probar la voluntad del iniciado. En este momento a este personaje se le llama un iniciado durante toda esta primera montaña. Se le va a probar la voluntad del iniciado a ver si es capaz de negarse a esa tentación final. Y si logra negarse a esa tentación final, pues libera una cantidad de fuego impresionante. La persona que toma el camino directo y se niega a esa gran tentación, que es un gran fuego, libera muchísimo fuego crístico. Y eso le permite ganarse el mérito de que el Cristo pueda encarnar dentro de sí mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
Cuando la persona logra ese derecho de encarnar el fuego crístico, ese fuego se hace al lado del corazón del hombre. Este fuego no puede ingresar directamente dentro de la persona porque los cuerpos solares que ya tenemos en esa primera montaña no aguantan esa fuerza crística. No la aguantan. Si ese fuego ingresara dentro de la persona, lo mataría. Por lo tanto, tiene que hacerse a un ladito, ¿sí? Pero desde ahí puede hacerse cargo de todos nuestros procesos. La persona en este punto pierde el libre albedrío. El Cristo se adueña de todos los procesos internos de la mente, de la emoción, del deseo, de la acción. Ya es el Cristo el que empieza a actuar dentro de la persona. Por eso, ustedes se van a dar cuenta que cuando un maestro llega a estas instancias, ya se le llama maestro. En ese punto ya se le puede llamar maestro. Antes no, antes es simplemente un iniciado. Pero cuando ya toma el camino directo y encarna el Cristo, ya se le puede llamar maestro. Eso sí es realmente un maestro. En ese punto ya, como encarna esa fuerza crística, ya ni siquiera la persona siente que sea la misma persona de antes. Por eso se dice que el hombre viejo muere. El Moisés, que fue el hombre de la primera montaña, muere. Y no tiene derecho a conocer la tierra prometida, que son esos centros superiores, porque el que va a conocer esa tierra prometida y el que va a comenzar con esa segunda montaña es el Cristo. Entonces ahí la persona siente que es otra persona, porque realmente ya entró dentro de él una fuerza divina, ya es gran parte de él es Dios, es una fuerza divina. Eso es lo que pasa con el advenimiento de ese fuego crístico en el corazón del hombre. A medida que este Cristo va creando los diferentes cuerpos, ¿sí? Los cuerpos de la segunda montaña, los cuerpos de oro, esta chispa divinal va a ir ingresando dentro de la persona. Ese Cristo se va haciendo cargo, o sea, a medida que va creando los cuerpos de oro, que son los cuerpos de la segunda montaña, esos cuerpos sí están preparados para recibir esa fuerza crística. Cuando el Cristo cumple 33 años, es decir, crea completamente, se desarrolla completamente y llega al cuerpo causal de oro, ahí ya esta chispa divinal o ese Cristo ha entrado completamente dentro del individuo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya el Cristo está en su total desarrollo, ahí ya la persona hasta cambia de nombre porque ya no tiene el nombre de su personalidad, sino que ya tiene el nombre de su Cristo. Por eso ya, por ejemplo, el maestro Samael ya se hacía llamar como Samael, ya no como Víctor Manuel, sino como Samael, o el maestro Rabolú ya se hacía llamar como Rabolú, más no como Joaquín. ¿Por qué? Porque pues ya se integró completamente esa fuerza crística en el interior de esa persona. Entonces ya llegó completamente ese Cristo individual a desarrollarse dentro de esa persona que tomó la decisión del camino directo. Ahí es donde se da el proceso del nacimiento en Belén, ¿sí? La Navidad, cuando ese Cristo nace. Y por eso se dice que aunque el Cristo nazca 1000 veces, en Belén de nada sirve si no nace en nuestro corazón. Ese es el Cristo individual. ¿De qué nos sirve estar celebrando cada Navidad el nacimiento del Cristo si nosotros no estamos haciendo un trabajo porque ese Cristo nazca dentro de nosotros mismos? Y hay que hacer un trabajo que está relacionado con los 3 factores. El Cristo va a nacer en ese establo que son los yoes que siguen vivos, porque resulta que llega la fuerza divinal dentro de nosotros, pero llega y encuentra un desorden terrible, o sea, encuentra ese mundo interior lleno de defectos. Todavía están vivos los yoes causa. En el comienzo de la segunda montaña, pues el Cristo llega y se encuentra con unos demonios terribles y tiene que empezar a hacer un trabajo de limpieza, limpiar esos establos para ir eliminando todos esos defectos psicológicos representados por estos animalitos. Ese es el trabajo que va a ir haciendo el Cristo a medida que va creando sus cuerpos de oro. Entonces, ¿cuáles van a ser los trabajos del Cristo en resumidas cuentas? El Cristo va a tener que eliminar completamente los 7 yoes causa. Ahí vemos al Hércules, enfrentándose a todos esos demonios que representan esos yoes causa o esos demonios del deseo que aún siguen vivos. Tiene que crear los cuerpos de oro. Entonces, en la medida que va liberando las esencias ya de yoes mucho más terribles, mucho más fuertes, esas esencias las sigue integrando a través de la transmutación sexual para crear los cuerpos de oro. Acá la persona sigue trabajando con su pareja, va a tener que pagar el karma duro, que es el karma de los delitos contra el Espíritu Santo. Entonces aquí la persona va a tener que vivir una enfermedad muy dolorosa de 8 años para poder pagar ese karma duro, que son todos los delitos contra el Espíritu Santo que tiene que ver con la fornicación y todo lo que tiene que ver con las aberraciones sexuales, que son los únicos karmas que no se pueden pagar con obras, sino que se tienen que pagar con dolor. Y va a tener que hacerse cargo de la enseñanza mundial. Entonces acá el Cristo ya tiene que cargar una cruz mucho más pesada, que es la cruz del planeta.
Siempre tiene que haber un Cristo a cargo de la enseñanza del planeta. Entonces, los trabajos del Cristo son trabajos macros, son trabajos muy grandes, pero el Cristo tiene la fuerza para realizarlos. El Cristo es Dios en nosotros, es una fuerza divinal, es algo extraordinario, es una fuerza muy, muy potente que nunca va a fracasar. Se podría decir que un Cristo, cuando encarna dentro de nosotros, estamos 100% seguros que ese Cristo va a llegar al triunfo. Va a ser un trabajo difícil, el de la segunda montaña, pero va a llegar al triunfo, porque el Cristo es un triunfador. Entonces, ¿nuestro trabajo cuál es? Pues lograr encarnar esa fuerza crística, hacer que ese Cristo entre o llegue dentro de nosotros mismos. Eso fue lo que hicieron todos esos grandes maestros de la historia, en las diferentes culturas, en las diferentes épocas, que se convirtieron en Cristos. Pero entonces ahí ya logramos entender que el Cristo no es simplemente ese personaje que logró hacer ese trabajo, sino que el Cristo es esa fuerza que puede encarnar dentro de cualquiera de nosotros si nosotros nos animamos a hacer este trabajo. Listo, ya para terminar la conferencia, vamos a hablar de algunos Cristos que han poblado este planeta Tierra, para que ustedes logren darse cuenta que no es solo una persona, sino que son muchos, y que todos han logrado hacer este trabajo. Acá encontramos, por ejemplo, a Yeshua ben Pandira, que es el verdadero nombre del Maestro Jesús. Está Juan el Bautista, que también es un Cristo autorrealizado. Está Mateo, que es uno de los discípulos del Maestro Jesús, que también se autorrealizó. Está Judas, ¿sí? Judas de Cariot, que también es uno de los discípulos del Maestro Jesús, que se autorrealizó. Aquí vale la pena que aclaremos algo para las personas que de pronto no lo sepan, y es que Judas cumplió un papel dentro de ese drama cósmico, que fue el papel de traidor. Las únicas personas que estaban despiertas en ese drama cósmico eran el Maestro Jesús y Judas. O sea, ellos eran conscientes del papel que estaban desempeñando en ese drama cósmico. La mayoría de las demás personas estaban dormidas, simplemente estaban haciendo lo que sus yoes les indicaban que hicieran. Ellos sí estaban despiertos y estaban cumpliendo un papel. Judas era digamos que el discípulo más exaltado o más avanzado del Maestro Jesús, y era el único que tenía el nivel de conciencia para cumplir con ese papel que tuvo que cumplir. ¿Sí? Entonces él lo hizo conscientemente para hacer ese papel dentro del drama cósmico, para que nosotros pudiéramos entender todo el trabajo que se tiene que hacer, para que nosotros entendiéramos que ese Judas es el deseo dentro de nosotros, y que cuando nosotros logramos ver la luz del Cristo dentro del deseo, pues podemos liberarlo, como él lo decía: dichoso el que ve en mí la luz de mi maestro. Pero Judas es un maestro plenamente autorrealizado, plenamente consciente, un maestro de muchísima luz, que ustedes inclusive pueden ir al mundo astral consciente y hablar con él, y él les va a dar muchísimas enseñanzas. Está también Enoch, está Melquisedec, que es el genio elemental de nuestro planeta Tierra, el sol interno de nuestro planeta Tierra, el que sostiene nuestro planeta Tierra. Perdón. Está también Koutumi, está Sanat Kumara, está Rafael, Uriel, Michael, Orifiel. Todos estos ángeles hicieron el trabajo de la autorrealización. Está Samael Aunweor, que es uno de los personajes más contemporáneos que hizo este trabajo. Tal vez nosotros a veces hablamos de este personaje de Samael porque es muy contemporáneo, porque él murió en los años 70, entonces él estuvo hace relativamente muy poco tiempo haciendo su obra, su segunda montaña, o su obra pública, y hay muchos libros que él dejó, mucha información que él dejó, a través de la cual pues nosotros nos estamos basando también para hacer este trabajo. Está el maestro Rabolú, que también es un maestro muy contemporáneo, San Agustín. Hubo maestros, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica que se autorrealizaron, porque a diferencia de lo que muchos piensan, la Iglesia Católica en sus principios, el cristianismo primitivo, digámoslo así, o en sus principios, inclusive el mismo catolicismo, tenía personas que conocían los 3 factores de la revolución de la conciencia. Está, por ejemplo, el maestro Moria, que es San Francisco de Asís, que pertenecía a esa época en la que se conocía cuáles eran esos 3 factores y se practicaban. Obviamente Francisco de Asís tuvo su pareja, practicó el suprasexo, practicó la muerte psicológica y logró autorrealizarse, igual que Santa Teresa de Jesús, igual que Juana de Arco. Acá encontramos también a Abate Tritemo, como lo podemos ver acá, a Dante Alighieri, que también es un personaje muy conocido en Italia, que fue el que nos dejó toda la información de la Divina Comedia. Están los filósofos de la antigüedad, como son Platón, Pitágoras, Aristóteles. Está Orfeo, Apolonio de Tiana, que también es un personaje en Europa que logró la autorrealización.
Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el maestro egipcio Buda Gautama, que es uno de los maestros también muy exaltados que hay en el planeta Tierra, porque es un maestro de una jerarquía muy similar a la del maestro Jesús, es un maestro de una jerarquía muy alta, por eso también tiene mucha representatividad sus enseñanzas. Son las 7 está también de la tarde, Sakyamuni, en punto. está Krishna, que también es un maestro autorrealizado, está Foji o Fuxi, está Lao Tse, Zoroastro o Zaratustra, Mahoma, Quetzalcóatl, que es el maestro mexicano, ¿sí? de los aztecas, está Caluzhuanga, Paracelso, está Rakowski, que es el conde Saint Germain, que también es muy conocido, Bochica, Rorschach, Fulcanelli, Nicolás Flamel, Cagliostro, Raymond Luke. Bueno, ahí hay varios nombres como para que nosotros nos hagamos una idea de que han habido muchos Cristos que se han autorrealizado a lo largo de la historia de nuestro planeta, y nos quitemos esos conceptos cerrados de la estatua, del Cristo histórico, de la persona. No, nos demos cuenta que el Cristo es una fuerza universal creadora y que todos nosotros tenemos, si queremos, la posibilidad de encarnar esa fuerza crística en nuestro interior, de convertirnos en unos Cristos individuales y de esta forma hacer parte del Cristo universal. El Cristo cósmico está formado por todos los Cristos individuales de una galaxia. Entonces la persona que logra autorrealizarse va a ser parte de ese Cristo universal. Listo, esa fue la conferencia del día de hoy. Les dejo también nuestros contactos si quieren ingresar a YouTube y ver nuestras conferencias, ahí las encuentran todas. En la página de conferencias Conocimiento de sí mismo encuentran las conferencias de fase A en un formato tipo entrevista, y en la página de Conocimiento de sí mismo en vivo encuentran todas las conferencias que se han dictado de forma virtual en vivo por Facebook Live, tanto las de fase A, fase B, como también las prácticas guiadas. También pueden visitarnos en nuestra página web, conocimientodesymismo.com. En Instagram también nos encuentran como Conferencias CSM. O también pueden escribirnos a estos números de WhatsApp si quieren más información, si quieren los PDF, los audios, si quieren unirse a los grupos de WhatsApp donde estamos enviando los links de las conferencias en vivo, donde estamos enviando material complementario, PDFs, donde estamos enviando los links a las prácticas guiadas en las mañanas y en las noches. Bueno, ahí se está enviando mucha información. Si ustedes de pronto quieren unirse a esos grupos, pues nos pueden escribir a cualquiera de esos números que aparecen ahí en pantalla, o también pueden ingresar a nuestra página de Facebook, y ahí en la parte superior, al lado de la portada, también van a encontrar el botoncito para que se comuniquen directamente con nosotros a WhatsApp. Listo, y cordialmente invitados a la próxima conferencia, que es la conferencia del jueves de este ciclo, la próxima conferencia de este ciclo, porque en la página de conferencias Conocimiento de sí mismo todos los días hay conferencia, pero en este ciclo que llevamos los martes y jueves, la próxima conferencia será el día jueves, que es la conferencia número 29, denominada La Ley del Péndulo. Bueno, vamos a ir ahora sí a una ronda de preguntas. Vamos a mirar qué preguntas hay sobre el tema del día de hoy. Eso, te las puedo ver mejor. Listo. Por acá está Leonel Pinto con nosotros. Nos dice linda noche para todos desde Bogotá. Bueno, un saludo, Leonel, para ti. Dice Oliver, Jenny, en la transmutación y en qué momento bajamos la energía al corazón y cómo se hace. Oliver, la energía no se lleva al corazón en la transmutación sexual. Solo se hace ese proceso de llevarla al corazón cuando ya vamos a crear nuestro cuerpo astral, que fue lo que yo expliqué en la última conferencia de fase B, 3 clases de tantrismo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer tu proceso de transmutación sexual y a crear tus cuerpos, lo primero que tienes que hacer es regenerar tu cuerpo físico y regenerar tu cuerpo vital. Para eso vas a utilizar la clave de Fa, que es el bastoncito. Llevas la energía por toda la columna vertebral hasta el entrecejo o hasta la glándula pituitaria, y ya, no la tienes que llevar al corazón. Cuando ya hayas regenerado tu cuerpo físico, que es un trabajo más o menos de 2 años y medio, 3 años o 4 años, dependiendo de tu trabajo, cuando ya hayas regenerado tu cuerpo vital, que es otro trabajo más o menos de 2 años y medio, 3 años, 4 años, depende de tu trabajo, ahí sí vas a empezar la creación de tu cuerpo astral, y ahí sí utilizas la clave de Sol, que es cuando la energía ya asciende, va hacia la glándula pituitaria, luego va hacia la glándula pineal y después baja y se enrosca en el corazón, ¿sí? Pero solo a partir de ese punto. Entonces, digamos que en este momento no nos preocupa mucho eso, pues igual se enseñó en la conferencia del lunes de la fase B, pero por ahora pues tenemos es que regenerar nuestros 2 primeros cuerpos, y para eso simplemente llevamos la energía hasta la glándula pituitaria, ¿sí? Como se enseña en las diferentes conferencias donde se habla de la transmutación sexual.
Ya si tú estás hablando de la sublimación, en la sublimación que es la de solteros, sí se lleva la energía por los dos canales y de ahí pingala, se lleva hasta el cerebro y luego se baja al corazón. Pero eso ya es la sublimación de solteros. Pero la transmutación sexual no. Simplemente va a estar en treseo. Jesús Eduardo nos dice, el ayuno y la lectura de la Biblia son esenciales para morir los deseos de la carne. Bueno, pues la mejor forma de morir los deseos de la carne es la muerte psicológica. Y la muerte psicológica tiene mucho que ver con la oración, ¿sí? No con leer, porque leer es nuestro yo intelectual, ¿cierto? Pero sí con la oración. Y hay una oración que es la oración más poderosa de todo el mundo, que es la siguiente: Madre Divina, elimina este defecto. Esa es la oración más poderosa del mundo. De nada nos sirve de pronto leer la Biblia, de nada nos sirve de pronto ir a misa o hacer ayunos, si no estamos eliminando nuestros defectos. ¿Por qué? Porque simplemente nos estaríamos reprimiendo y los defectos o demonios que están en nuestro interior siguen vivos y se siguen manifestando. Entonces no estamos haciendo ningún trabajo de purificación. Por eso, pues tenemos que empezar a autoobservarnos. En vez de pronto perder tanto el tiempo en cosas externas, empecemos a observarnos a nosotros mismos para poder perfeccionarnos. Miremos nuestros defectos. Miremos que se nos manifestó la envidia, que se nos manifestó el odio, que se nos manifestó la crítica. Y después de observar el defecto, démonos cuenta que eso está mal, que eso es un defecto y madre mía, elimíname este defecto. Esa es la mejor purificación que podemos hacer. La Biblia es un libro sagrado que deberíamos interiorizarlo. Toda la historia, por ejemplo, de la vida del Maestro Jesús, tenemos que vivirla internamente. De nada nos sirve sabernosla de memoria, del principio a fin, la vida del Maestro Jesús, si nosotros no somos capaces de hacer ese trabajo que Él quiso venir a enseñarnos. Un maestro lo que busca es dejar una enseñanza para que las personas que la reciban logren también hacer este trabajo. Y Él nos dejó una enseñanza muy importante y muy clara, que aunque nos lo dejó en parábolas, las personas que ya de pronto han estado en las conferencias del conocimiento se van a dar cuenta que ya nos queda mucho más fácil entender esas parábolas y entender que nos estaba dando esta misma enseñanza. El Maestro Jesús decía, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme, ¿sí? La cruz es un símbolo plenamente sexual, es la unión del falo y el yoni. Y para poder seguir al Maestro, para poder hacer el trabajo que Él hizo, pues necesitamos trabajar en los tres factores. Carmen Gutiérrez dice, disculpa, no entendí bien sobre la pareja. ¿Qué no entendiste, Carmen? Por favor, escríbeme qué no entendiste, pero pues lo que yo dije es que la pareja tiene que ser una pareja estable, del sexo opuesto, que nos acompañe toda la vida y que esa persona también tenga el anhelo de crecer espiritualmente. Y que en la práctica de la suprasexualidad, cuando se haga la práctica del suprasexo, pues no se va a fornicar, no se va a llegar a la eyaculación, al orgasmo, sino que se va a aprovechar sabiamente esa energía para crear nuestros cuerpos existenciales del ser. Esto pues ya se explica ampliamente en la conferencia número 10. Si tú quieres entrar acá al canal de YouTube Conferencias Conocimiento de sí mismo, buscas ahí la conferencia número 10 o también la vas a encontrar acá en el canal Conocimiento de sí mismo en vivo. Por acá también está con nosotros Justo Pastor Castillo. Un saludo para Justo Pastor y para todas las personas que nos acompañen desde Tasco. Yuda Quintana nos dice, ponte a arreglar tu casa y no hables de sexo. Bueno, no sé a qué te refieres, Yuda, pero sí hay que arreglar la casa. Hay que arreglar nuestra casa internamente, que es nuestro mundo interior, nuestro templo. Y hay que arreglarlo a través del trabajo en los tres factores. María Carmen dice, gracias Jenny, muy fluida esta conferencia, es muy profunda, solo debemos estudiarla para comprenderla y aplicarla. Bueno, gracias María Carmen por estar con nosotros. Yetsinat, maravillosa información, gracias Jenny, bueno, gracias a ustedes. Jesús, avanzamos más en Jesucristo, en Él avanzamos y vencemos. Puras teorías, pero no dice nada conforme a las Escrituras. Algo concreto, ¿dónde está en la Biblia que ya le metió el karma? Ja, ja, ja. Bueno, Jesús, en la Biblia está todo este conocimiento de muchas formas explicado. Por ejemplo, tú encuentras la importancia del no fornicar, por ejemplo, que es algo que muchas personas cuestionan porque no lo enseñan en la sociedad. Lo encuentras en Levíticos 15, ¿sí? En una Biblia antigua, no en una Biblia que ya está tergiversada, porque ya en una Biblia, digamos que muy moderna, ya hablan es de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pero en Levíticos 15 habla de la importancia de no expulsar el semen y de lo aberrante y lo pecaminoso que es expulsar el semen para la parte espiritual. Entonces ya con eso tú entiendes un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de los tres factores de la revolución de la conciencia: el negarse a sí mismo, que es negarse al deseo,
el transmutar las energías, que es no expulsar el semen, sino aprovechar sabiamente esa energía para nuestra creación, y el ayudar a los demás, que es el verdadero amor, que es servir desinteresadamente a otros. Ana y Rivera nos dice: muy buena noche. Cuando uno empieza a realizar este trabajo aparecen todos los obstáculos. Bueno, los defectos, porque tú tienes un 3% de conciencia, que es tu principio crístico, y un 97% de ego. Entonces, pues, ahí está David y Goliat, ¿cierto? Pero David puede vencer a Goliat, porque tu 3% es un guerrero particular impresionante. Sí, tiene muchísima fuerza, sino que en este momento está dormido porque no le hemos dado posibilidad de que se manifieste. Ya en el momento en que nosotros empezamos a practicar los 3 factores, se empieza a manifestar ese guerrero interior y va a poder irse en contra de esos obstáculos. Pero necesitamos de esos obstáculos o esas pruebas en el camino para hacernos más fuertes. Así como en un colegio, en una universidad, te hacen pruebas, te hacen evaluaciones, te hacen parciales, quizzes, para que tú aprendas y comprendas un tema. De la misma forma en la vida tú vas a necesitar pruebas y obstáculos para aprender y hacerte más fuerte. Y pues ya tienes las herramientas para poder sacar la sabiduría de esas pruebas. Pedro Javier nos dice saludos desde Perú. Bueno, un saludo para ti, Pedro, y para todos los hermanos de Perú. Luisa Cárdenas nos dice buenas tardes. Will Sebastián: Jenny, necesito más sobre el arcano. Bueno, Will, entonces entra a nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, y busca la conferencia número 10. Ahí encuentras toda la información de la práctica sexual o del arcano. O también puedes ingresar acá a Conocimiento de Sí Mismo en vivo y busca también la conferencia número 10. Inclusive, si así lo quieres, también puedes ingresar, les voy a mostrar, puedes ingresar también a YouTube y vas a encontrar también una práctica guía. No es una práctica guía, sino un estudio acá en Conocimiento de Sí Mismo en vivo. Conocimiento de Sí Mismo en vivo. Tú entras a este canal y entras a las listas de reproducción, y en las conferencias de fase A encuentras la conferencia número 10. Ahí se explica detalladamente todo lo de la práctica del arcano. Pero si de pronto quieres más información o más profundidad sobre ese tema, acá en las prácticas del conocimiento, en la lista de reproducción, vas a encontrar un video que se llama Aclaración sobre la práctica sexual. Entonces ahí también vas a encontrar muchísima información sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, por acá está Yetsinar. Nos dice: por esta razón más de uno salimos corriendo y nunca nos vamos a liberar de esta cruel dimensión. Aquí nos regresan de nuevo. Bueno, Yetsinar, sí nos vamos a liberar, porque para eso tenemos las herramientas. Esa es la idea. Para eso son estas conferencias, para que aprendamos las herramientas y empecemos desde ya a liberarnos. Por ejemplo, un pensamiento como ese: yo no voy a poder hacer este trabajo. Pues, ¿qué hay que hacer con ese pensamiento? Madre mía, elimíname este defecto pesimista, ¿sí? Y liberé una parte de mi Cristo interior, de mi conciencia, que me va a dar fuerza para poder avanzar en este camino. Javier Pereira nos dice buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Javier. Yetsinar: Jesús Eduardo Escobar Justiniano: el ayuno tiene que ser sexual, sin derrame jamás. Así es, Yetsinar. Nunca debemos derramar ni una sola gota de nuestra energía, porque esa va a ser nuestra materia prima para hacer nuestras creaciones espirituales. Verónica: dejamos de ser para ser el ser. Así es, Verónica. También está por acá Toti Vargas acompañándonos. Fabricia Mirul dice: dejamos de no ser para comenzar a ser. Bueno, se pusieron filosóficas Fabricia y Verónica. Oliver dice: el maestro Ravolú terminó la tercera montaña y aún no tiene quien lo siga. Bueno, Oliver, al parecer sí hay alguien, aunque no estoy segura, que ya tomó el camino directo, pero no estoy segura si ya tiene el discípulo. Realmente tendría que averiguar. Pero el maestro Raúl en este momento está muy pendiente de la obra de todos nosotros. Entonces eso indicaría que posiblemente todavía no tenga el discípulo. Entonces sí es algo que no podría decir con seguridad, porque él está muy pendiente. Es el Cristo que en este momento está a cargo de la enseñanza mundial. Y está esperando que nosotros hagamos la obra y tomemos el camino directo. Fabricia dice: ¿qué detiene a los yoes causa o a los yoes más perversos de nuestra psicología para que no se manifiesten en nosotros y nos destruyan y esperen hasta el nacimiento del Cristo para manifestarse? ¿Cuál parte del ser regula esto? ¿El Lucifer? Bueno, Fabricia, esa es una muy buena pregunta. Esos yoes no están acá con nosotros.
Nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, nuestros cuerpos internos, tenemos nuestra envoltura seminal donde están los yoes visibles, el kundartiguador de donde suben determinados yoes que hacen parte de nuestra luna visible, que ingresan a nuestro cuerpo, se manifiestan, nos quitan energía, pero los demonios más perversos de nuestra psicología, los yoes causa, están en el infierno, y no están en nuestras propias infradimensiones, están en el infierno del planeta, ¿sí? Del planeta Tierra, y allá están encerrados en esos círculos dantescos. Y el Cristo tiene que bajar al infierno, literal, tiene que bajar al infierno, ¿sí? Obviamente no lo va a hacer con su cuerpo físico, sino con sus cuerpos internos, pero tiene que bajar a esas infradimensiones del planeta Tierra a enfrentarse a esos demonios que están allá en esos círculos dantescos, ¿sí? Porque si estuvieran acá, pasaría lo que tú dices, nos matarían, ¿sí? No podríamos soportar ese voltaje de esos yoes. Entonces por eso están allá en esas infradimensiones del planeta, y el Cristo, como lo dice por ejemplo el credo, bajó al infierno 3 días, tiene que bajar y tiene que enfrentarse a esos demonios. Bueno, Leonel también está con nosotros. Héctor nos dice: buenas noches, ¿qué karma está o paga una persona que padece una enfermedad desde temprana edad hasta una edad avanzada, y qué trabajo se debe hacer? Bueno, Héctor, depende de la enfermedad, tienes que mirar qué tipo de enfermedad es, puedes mirar la simbología astral para mirar qué relación, esa enfermedad, qué relación tiene digamos, con nuestra psicología, si tiene que ver con el orgullo, si tiene que ver con la ira, si tiene que ver con la fornicación, con las aberraciones sexuales, bueno, con qué tipo de defecto puede tener que ver esa enfermedad, y lo que tiene que hacer la persona es empezar a trabajar ese defecto que le generó esa enfermedad. También puede hacer un negocio con la ley divina. Si la persona ya quiere trabajar sobre sí mismo en los 3 factores, puede hacer un negocio con la ley divina. Ahí te invitaría a que miraras la conferencia número 13 en nuestro canal de YouTube, que se llama Leyes de Karma y Dharma, para aprender a hacer los negocios con la ley divina. Puede hacer un negocio para que le quiten esa enfermedad o se la minoren, bueno, ya la persona haría, y a cambio de eso, pues la persona hace un trabajo en los 3 factores. Entonces podemos negociar ese tipo de enfermedades, porque pues hasta ahora estamos comenzando el trabajo, pero normalmente son karmas y hay que mirar, dependiendo de la enfermedad, es el karma. Bueno, Toti Vargas nos dice gracias, Jorge Lenin nos dice muchas gracias, bueno, gracias a ustedes. José Castillo nos dice buenas noches, mil gracias por tu información. Una pregunta: ¿cómo saber cuándo es el momento para seguir el camino crístico? Ya, José Castillo, ya es el momento. En este momento si tú lo quieres así, puedes empezar a seguir el camino crístico. Cada deseo que se te manifieste, ¿sí? Cada defecto que se te manifieste es una oportunidad para seguir el camino crístico. Si tú te niegas a ese defecto, lo eliminas, madre mía, elimíname este defecto, rescatas una fuerza crística que está en tu interior. Y ahí puedes empezar el camino crístico. Desde el momento en que ustedes llegan a este conocimiento y reciben la introducción, reciben la técnica para eliminar el yo, ya pueden empezar a liberar esa fuerza crística y alimentar esa fuerza crística que está en su interior. Ya pueden empezar a practicar los 3 factores, a eliminar sus defectos, a ahorrar su energía. Si están solteros, pues van sublimando. Mientras llega la pareja, si están casados, pues empiezan el proceso de transmutación sexual y empiezan también el proceso de sacrificio por la humanidad. Entonces, si te refieres a eso, pues desde ya puedes empezarlo. Si te refieres a qué momento va a pasar la prueba del camino directo, que puede también ser por ahí la pregunta, eso va a pasar más o menos terminando el cuerpo mental, solar, perdón, el cuarto cuerpo solar, que es el cuerpo mental, y comenzando el cuerpo causal. Alicia Guerrero nos dice gracias Jenny, super conferencia. Bueno, gracias a ti Alicia. Jacinto, buenas noches, increíble conferencia, la verdad cada vez veo mucho más difícil autorrealizar, no, entonces no estuvo bien la conferencia porque la idea no era que lo vieran como algo mucho más difícil. Le pido al Padre que me dé fuerzas cada día porque se me hace difícil, pareciera que das un paso y retrocedes 2. Bueno, Jacinto, pues simplemente tienes que identificar a quién le está pareciendo difícil la autorrealización. Obviamente no es a tu ser, no es a tu guerrero particular, porque tu ser no siente miedo. Tu ser, tu conciencia, tu chispa interior no se siente débil ante los yoes, ¿sí? Tu ser, tu conciencia no se siente, no es totalmente fuerte, es totalmente poderoso. Entonces, ¿quién se está sintiendo débil? Pues un defecto psicológico. ¿Quién está diciendo, ay, esto es muy difícil? Pues un defecto psicológico. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues vas a irte completamente en contra de esos defectos que te hacen sentir débil, que te hacen sentir que no puedes, que esto es difícil, y los vas a eliminar. Si tú eliminas esos defectos, empiezas a activar esa fuerza crística en tu interior, y esa fuerza crística cuando se activa no hay quien la pare. Cuando nosotros activamos nuestro guerrero particular,
No hay quien pare ese guerrero hasta que llegue a la autorrealización. El problema es que la mente o los yoes son los que nos dicen que no se puede, que obviamente porque ellos no quieren que los eliminemos, es comprensible, ¿sí? Pero no podemos dejarnos llevar por estos conceptos. Oscar García dice, muchas gracias por compartir esta hermosa enseñanza, Dios los bendiga. Bueno, gracias a ti, Oscar, por estar con nosotros. Janet, mil gracias. Pablo dice, de los seres de luz llamados ángeles están divididos en 9 jerarquías, como ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, tronos. Así es, Pablo. Hay diferentes jerarquías de ángeles, ¿sí? Por ejemplo, hay ángeles que se autorrealizan en planetas como Venus o planetas como Marte, donde no hay ego. Y esos ángeles pues tienen una jerarquía baja, ¿sí? Pues llegan a ser ángeles, se autorrealizan, pero como no hay ego, su jerarquía es muy baja. Pero ya un maestro, lo que nosotros llamamos aquí, ya un maestro es un ser, es un ángel que tiene digamos que puede ser una potestad, una dominación, un trono, que ya son las jerarquías más altas de los ángeles, que ya son seres que se autorrealizaron en planetas donde hay ego, como este. Por ejemplo, en este universo, imagínense ustedes cuántas galaxias hay en este universo, cuántos sistemas solares hay en este universo, cuántos planetas, millones de planetas hay en este universo. Y de todo el universo solo hay 12 planetas en los cuales hay ego. Por lo tanto, solo hay 12 planetas donde una persona, si se autorrealiza, llega a tener ese nivel de jerarquía de un Cristo, ¿sí? Solo 12 planetas en el universo permiten la creación de Cristos. Y el planeta Tierra es uno de ellos. Entonces, la jerarquía que tiene una persona que logra autorrealizarse en este planeta es muy alta. Por eso, pues, como lo decía el compañero anteriormente, sí, puede que sea difícil, pero no es imposible, porque tenemos ahí nuestra fuerza crística. Y si nosotros nos vamos en contra de esos yoes, que nos hacen ver las cosas difíciles o complicadas y simplemente nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, pues vamos a llegar hasta la meta. Miguel dice, ¿quién asigna los nombres como el venerable maestro Samael y Raúl? Mira, ese es un nombre que siempre ha existido. Mira, tu ser es eterno, siempre ha estado y siempre existirá. Tu ser no hace parte a la ley del tiempo. La ley del tiempo es una ley inferior que está en las dimensiones inferiores. En las dimensiones superiores existe la eternidad, ya no hay tiempo, ¿sí? Lo que quiere decir que tu conciencia, esa chispa interior que tú tienes, siempre ha estado contigo, siempre, ¿sí? No tiene un principio, siempre ha estado contigo. Y nunca tendrá un final, siempre estará contigo. Es eterna. Por lo tanto, esa chispa tiene un nombre, y siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Y ese nombre tú simplemente lo vas a averiguar. Nadie te lo va a asignar. Nadie te va a decir, ay, uno va a ver un conferencista que te diga, ay, tu nombre de tu ser es este. No, eso no va a pasar. Tú mismo vas a ir internamente en un desdoblamiento astral consciente y vas a averiguar cuál es el nombre de tu ser. Te lo van a dejar ver en un momento en que tú no tengas digamos que tanto orgullo, o tengas yo desde, digamos, de la mitomanía o digamos, yo desde contarle a los demás despiertos, porque pues eso va a hacer que de pronto pierdas la fuerza en el trabajo, sino que posiblemente te lo van a decir en un momento en que tú ya tengas un dominio sobre esos yoes, para que tú puedas guardar eso, no decírselo a nadie, o simplemente lo sabrás cuando ya seas un Cristo. Normalmente el Cristo pues ya sabe realmente quién es y sabe cuál es su nombre, y por eso ya ante los demás en su vida pública ya empieza a hacerse llamar como realmente es su nombre o el nombre de su ser. Nosotros como personalidades hemos tenido muchos nombres. Imagínense, 108 existencias. En cada existencia un nombre diferente. Yo en esta existencia me llamo Jenny, pero en la anterior me pude haber llamado de otra forma completamente diferente, pude haber sido hombre, mujer, etc. Entonces, he tenido 108 nombres en este ciclo, ¿sí? Completamente diferentes, por lo cual mi nombre pues no tiene ninguna relevancia, mientras que el nombre del ser sí es completamente eterno y siempre ha sido el mismo. Hermes Pareja dice, excelente trabajo, que la habilidad los bendiga. Bueno, gracias a ti, Hermes, por estar con nosotros. Eduardo Nigrinis dice, buenas noches, Jenny, el Cristo es el Logos solar, ¿sí? El Logos es una de las formas de llamar al Cristo universal, el Logos solar, o el ejército de la voz, la gran palabra, o el Cristo universal, es lo mismo. Fabricia, te faltaron los primeros comentarios. Ay, bueno, me disculpan porque no me aparecieron. Me apareció desde ahí. Entonces, si quieren, por favor, los vuelven a colocar. Anderson dice una pregunta. ¿Quién creó al Cristo? ¿De dónde salió ese ser? Bueno, esa es una muy buena pregunta que parece un koan. Porque preguntar quién creó al Cristo es como preguntar quién creó a Dios.
Entonces, ese es uno de los cohenes que nosotros utilizamos para poder desprendernos a la sexta y séptima dimensión, porque es una respuesta que no va a tener nuestra mente, que solo es una respuesta que sí existe, pero que solo la vamos a tener cuando realmente lleguemos a esas instancias. Y Eduardo dice, en el camino hacia el Cristo o cristificación, ¿existen méritos o los méritos son del ego? No, sí existen méritos, ¿sí? Existen méritos del ser, pero no son esos méritos de orgullo. O sea, existen los méritos del ego, que es nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro delirio de grandeza, que eso obviamente no sirve para nada. Pero también existen los méritos en el camino interior, ¿sí? Que es, digamos que el dharma que uno se va ganando, la fuerza que uno se va ganando con los trabajos y los esfuerzos que va haciendo. Una persona puede estar avanzando y haciendo sus esfuerzos desinteresadamente, pero el hecho de que lo haga desinteresadamente no quiere decir que no se esté ganando unos méritos para su avance. Normalmente el iniciado que va avanzando y que va adquiriendo iniciaciones se le van dando premios para darle fuerza para seguir avanzando en esas iniciaciones. Verónica nos dice, gracias Fabricia. Preguntaba al principio si cuando se emana del absoluto y se desdobla, si se divide en el Dios inmanifestado que sería el Padre y el Dios manifestado que sería la Madre, se da cuando salimos como cuando vamos de regreso. Se da cuando salimos, como cuando vamos de regreso, que terminamos como Dios Madre y esperamos al Padre. Bueno, el Dios inmanifestado es el Dios del absoluto, ¿cierto? Dentro de ese Dios inmanifestado está el Elohim, que es Padre y Madre al mismo tiempo. O sea, tiene las dos fuerzas integradas en su interior, ¿sí? Entonces es un ser. Un ser no es solo, digamos que una fuerza el Padre, sino que es Padre y Madre, ¿cierto? Cuando estaba manifestado. Pero ya cuando se separa, cuando sale la manifestación de la creación, se divide, ¿sí? En dos, ¿sí? En ese caso, cuando hablamos de la división del ser que quiere crear, ya es un cosmo creador que sale a crear. Pero nosotros como chispitas simplemente salimos como una representación de ese ser que está en el absoluto, ¿sí? Entonces ese ser, Elohim, que está en el absoluto, manda una chispita que es una representación, imagen y semejanza de él, y la manda a la creación. Y esa chispita también tiene las dos fuerzas, el Padre y la Madre, ¿sí? Entonces tanto en el ser que está en el absoluto como en la chispita que sale a la creación, aparecen esas dos fuerzas. Sin embargo, en todo el proceso de la autorrealización, nosotros hablamos de que la obra termina convertidos en Dios Madre. ¿Qué quiere decir esto? Que logramos integrar completamente toda la sabiduría para poder unirnos a esa fuerza. Entonces ahí tiene que darse una polaridad entre receptivo y activo. Y el receptivo va a ser el que logró obtener la sabiduría y el activo va a ser el que baje el absoluto, ¿sí? Y ahí, pues cuando se unen esos dos seres, de nuevo queda un ser plenamente consciente que es un Elohim. Entonces, sí, no sé si me logras entender, pero siempre van a haber las dos fuerzas dentro de sí mismo, pero cuando se hace un trabajo, siempre cada una va a tener una representatividad para poder unirse. Por ejemplo, cuando llegamos al camino directo, para unirnos con nuestra alma divina, nosotros teníamos las dos fuerzas. En este momento, estando en la primera montaña, tenemos a nuestro Padre y a nuestra Madre, ¿cierto? Tenemos las fuerzas dentro de nosotros mismos, representadas. Pero cuando creamos el alma humana, eso se vuelve un uno, que es el alma humana, es como que se engloba en una sola fuerza para poder recibir a la otra. Entonces, más allá de hombre y mujer, estamos hablando de el que recibe y el que llega, ¿sí? De la fuerza activa y de la fuerza receptiva que se unen para ir subiendo o ir avanzando en la autorrealización. Eduardo nos dice, ¿la castidad a quién pertenece? ¿Al humano, al ser, al Cristo o a la madre? Bueno, la castidad es la no pérdida de energía creadora sexual. Entonces está muy relacionado con nuestra madre, porque nuestra madre representa nuestra energía creadora. Entonces cuando nosotros dejamos de perder nuestra energía creadora, pues se activa esa fuerza de la madre en nosotros y por eso es que se despierta el Kundalini. Y ese Kundalini que asciende por nuestra columna vertebral es el que termina creando al Cristo, o haciendo que se encarne al Cristo. Entonces pues realmente todo está relacionado, pero hay una mayor relación con la madre. Oliver nos dice, no todas las personas comprenden este trabajo interno, no a todos les llega el mensaje, por ello es que tratan de faltar al respeto. Admiro tu forma de responder, ¿será que si observan esto? Bueno, Oliver, es que sería absurdo que nosotros pensáramos que, digamos, al enseñar este conocimiento todo el mundo estuviera de acuerdo con nosotros, y menos si hay personas que vienen todos los años de su vida, sean 30 años, 40 años, 50, 60 años, recibiendo conceptos de diferentes escuelas, de la misma sociedad,
Si nosotros tenemos ya tantos conceptos en la cabeza, es difícil obviamente chocar con este conocimiento, porque escuchamos este conocimiento y a veces este conocimiento choca con esos conceptos que nosotros traíamos desde muchos años atrás. Es normal que haya ese choque, ¿sí? Hay muchas personas acá que están viendo la conferencia porque les interesa el tema, porque ya son afines a este conocimiento, porque les gusta, pero hay personas que ingresan, vienen de otras escuelas o vienen con muchos conceptos y simplemente al escuchar esto, pues obviamente hay un choque, ¿sí? Por ejemplo, al hablar de esta es una conferencia que choca demasiado con todos los conceptos que nos han enseñado desde pequeños acerca del Cristo. Entonces, es normal, ¿sí? Encontrar ese choque y muchas personas al llegar a este conocimiento y chocar contra esos conceptos, eso los ha hecho recapacitar, reflexionar y empezar a comprobar. Y esa es la invitación. Pero no podemos esperar que todo el mundo esté de acuerdo con nosotros, porque eso sería absurdo, ¿cierto? Freddy dice, buenas noches. Freddy Moreno dice, ¿por qué siento que todo me sale mal y todos me abandonan? Eso se llama autoconsideración, Freddy, y hay que eliminarlo, es un defecto, ¿sí? Tu conciencia no siente que todo le salga mal, porque tu conciencia todo le sale bien, ¿sí? Tu conciencia es plenamente feliz, plenamente sabia. Entonces, ¿quién siente que todo le sale mal? Pues un defecto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eliminarlo. ¿Cómo lo eliminas? Cuando tu mente diga, ay, ¿por qué todo me sale mal? Entonces, madre mía, elimíname este defecto. Eso es un defecto. Ay, nadie me quiere. Madre mía, elimíname este defecto. Todos me abandonan. Madre mía, elimíname este defecto. Hasta que elimines completamente ese defecto de la autoconsideración. Cuando elimines ese defecto te vas a dar cuenta cómo todo en tu entorno y en tu vida se va a transformar. Anderson nos dice, ¿quién creó el absoluto? Otro koan. La flor de vainilla. No, la verdad no sé, Anderson. Eso es un koan. O sea, es una pregunta que no tiene respuesta para la mente. Saber quién creó el absoluto. La única forma de llegar a esa respuesta es autorrealizándonos. La flor de vainilla dice, entonces los yoes que penetran en nosotros conforme se forma y robustece nuestra personalidad, ¿son solo los de el lado visible? Los que mencionaste están en la envoltura seminal. En la envoltura seminal está todos nuestros yoes visibles, sí, todos nuestros yoes, nuestra envoltura seminal tiene su lado visible, que es los que más nos damos cuenta, y también tiene un lado oculto, que son los yoes que están más escondiditos dentro de la envoltura y que solo salen en determinados momentos. Pero ni ese lado visible ni ese lado oculto hacen parte de las infradimensiones del planeta Tierra. O sea, los yoes causa, los demonios a los que se tiene que enfrentar el Hércules, el Cristo, que son los demonios del infierno, no están dentro de esa envoltura seminal, están en los infiernos del planeta Tierra, ¿sí? Nosotros en la primera montaña trabajamos lo de la envoltura seminal, pero ya el Cristo en la segunda montaña baja a los infiernos atómicos del planeta y se enfrenta a los demonios que están allá en los círculos dantescos del planeta. Pero acá dentro de nuestra envoltura están los visibles, que son la Gemak, la luna visible, y están los ocultos, que son Lilith, que son las partes más oscuras de nuestra propia envoltura seminal. Eso inclusive se habla más detalladamente en la conferencia del difícil camino del trabajo crístico, que son esas partes de nuestra envoltura que están muy oscuras y que hay que llevar la luz de la conciencia hasta allá para darnos cuenta que ahí están esos defectos. Fabricia dice, entonces hay parte de nuestra conciencia atrapada en el infierno del planeta Tierra. Sí, señora, sí, Fabricia, en el infierno del planeta Tierra están los yoes causa, los yoes más pesados de nuestra propia psicología, y solo el Cristo puede ir a enfrentarse a ellos. Ellos no están acá, ni siquiera se asoman, porque lo que tú dices, un yo de esos nos mataría con solo manifestarse. Eida dice, hola, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Elida, perdón. Caicedo Ana Jensi nos dice, buenas tardes, quería preguntar si es necesario imaginar a la Divina Madre para eliminar el defecto, o solo se dice Divina Madre, elimíname este defecto, y negarse al defecto. Bueno, Ana Jensi, la muerte psicológica no se puede generalizar, ¿sí? Sabemos que tenemos que hacer la petición porque es invocar a la fuerza divinal para que nos ayude en la eliminación, ¿sí? Pero, por ejemplo, el maestro Raúl lo decía, imagínense a la madre con una lanza y que ella desintegra con su lanza el defecto. Esa es una forma de eliminar defectos. Alguna vez, ¿sí? Yo pude ver cómo cuando eliminaba un defecto, salía la chispa, decía, madre mía, elimíname este defecto, y la madre era la misma chispa que estaba dentro y se liberaba de la carcasa, rompía la carcasa y salía el defecto. Y yo empecé a aplicar, eso lo vi, digamos que en una experiencia astral, y empecé a aplicarlo en el diario vivir y me empezó a funcionar mucho. Entonces yo simplemente me imaginaba cómo se explotaban los yoes, ¿sí? Entonces eso es una forma de eliminar.
Pero a cada persona le van a mostrar de una forma diferente, cada persona va a experimentarlo de una forma diferente. Entonces, si tú simplemente te imaginas que se destruye el defecto, que se quema, que se desintegra, que se explota, ¿sí? O quieres imaginarte a la madre eliminándolo, como te quede mejor tú lo puedes hacer. Lo importante es que no te quite concentración. Porque si tú te empiezas a imaginar a la madre, ay, pero le pongo una espada o una lanza, o mejor le pongo que tenga fuego, no, ya terminaste identificada con el proceso de la muerte. Entonces, como te quede mejor y más resultado te dé, lo puedes hacer. Al comienzo, uno va viendo un defecto y madre mía, elimíname este defecto. Ve otro defecto, madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? Se imagina que la madre lo desintegra o que se explota, lo que sea, pero se va, lo dice con seguridad. Pero ya cuando te empiezas a aumentar la muerte psicológica, ya ni siquiera alcanzas a decir, madre mía, elimíname este defecto. Porque ya empiezas a ver muchos yoes. Entonces ya, Entonces ya en ese momento tú simplemente puedes imaginar cómo el defecto se destruye y vas pidiéndole, sintiendo a la madre y pidiéndole que elimine. ¿Sí? Pero hay veces que ni siquiera tienes el tiempo para decir toda la frase, pero eso ya es en la medida en que tú vas desarrollando la muerte, entonces todo lo vas aprendiendo con la práctica. Fabricia dice, ¿existen yoes como el asesino o el pedófilo en Najemá? Sí, claro, sino que están muy, digamos que muy escondiditos, ¿sí? Muy camuflados con la personalidad. Nosotros podemos estar todos los días alimentando el yo asesino y no nos damos cuenta. Por ejemplo, alguien me sacó la piedra. Bueno, o como decimos acá en Colombia, digamos me ofendió, ¿sí? Porque de pronto hay personas que no entienden ese término de me sacó la piedra. Me ofendió, me sacó la ira, digámoslo así. Entonces, yo puedo decir en ese momento, uy, es que lo mato, es que cómo fue capaz de hacer eso, es que lo mato. Ahí en ese momento, ahí está el defecto asesino dentro de mi personalidad en Najemá, ¿cierto? Uy, es que debería morirse, debería irse, es que no quisiera que estuviera acá. Ah, bueno, sí. O inclusive, me imagino, si alguien me hizo mucho daño, me hirió mucho, yo me imagino botando a esa persona por la ventana. No la boto por la ventana porque la personalidad pues no me va a dejar. Pero en mi imaginación aparece eso. Eso hace parte de Najemá. Son cosas de la cotidianidad, pero ahí está el yo asesino. ¿Sí? Pero ya cuando Lilith se manifiesta, pues ya el voltaje de esos yoes y su manifestación ya es mucho más terrible. Por ejemplo, el pedófilo. ¿Sí? Tú ves una niña muy bonita o un niño muy bonito, ay, tan lindo, y empiezas a darle picos y lo abrazas. Ahí está el yo pedófilo. Pero tú no te estás dando cuenta. Dentro de tu personalidad puedes sentir que eso es cariño, amor, lo que sea. Entonces ya tendrías que autoobservarte muy bien para que te des cuenta que dentro de tu diario vivir se pueden estar manifestando también esos defectos que son muy pesados, pero que saben cómo manifestarse para que uno los alimente. Eduardo nos dice, hola Jenny, una recomendación como conferencista, hablas muy rápido. Y sí, Eduardo, sí me lo han dicho, gracias. Deberías pausar y en armonía hablar más tranquila y equilibrada. Los mensajes de tu grandioso ser son excelentes y podrían ser más grandiosos. Con mucho respeto esta observación. Bueno, gracias Eduardo, lo voy a tener en cuenta porque sí, a veces hablo muy rápido y sí me lo han dicho. Will Sebastián nos dice, nena, una pregunta, ¿para seguir esta enseñanza hay que hacer algún juramento? Y si no es así, ¿qué se puede hacer? Will, tú mismo te comprometes con tu ser, tú mismo haces el compromiso. Hay una conferencia que nos habla de tomar una decisión, es la conferencia número 34, Centro de Gravedad Permanente. Nos dice, tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos dedicarle la totalidad de nuestra existencia a esta obra? ¿Sí o no? Porque es una decisión que debemos tomar. Si ustedes quieren mirarte en un espejo, lo que sea, y tomar esa decisión, ¿realmente estoy dispuesto a dedicar la totalidad de mi existencia a este trabajo? La totalidad de mi tiempo, la totalidad de mi energía a este trabajo. Cuando tú respondes esa pregunta, tú confirmas o no tu compromiso con el ser. Si tú dices sí, estoy dispuesto a dedicar la totalidad de mi existencia a este trabajo, listo, ahí tienes un compromiso para la autorrealización. Pero si tú dices no, yo no estoy dispuesta, yo tengo que seguir con mi trabajo, con mis cosas, yo no le voy a dedicar tiempo a esto, entonces ahí mismo te vas a dar cuenta cuál es tu nivel de compromiso. Oliver nos dice, ¿cómo hacemos para controlar nuestras emociones y poder mejorar la salida en astral? ¿Hay mantras para ello? La mejor forma de controlar nuestras emociones, Oliver, es con la muerte psicológica. La mejor forma de salir conscientes al astral es con la muerte psicológica. Si tú todos los días estás negándote a los defectos, estás eliminando defectos, esa es la mejor forma, porque estás liberando muchas esencias y esas esencias te van a ayudar a salir en astral.
Pero si tú todo el día te la pasas identificado, alimentando tus defectos y llegas en la noche a mantralizar y a hacer prácticas, posiblemente no vas a tener el resultado que quieres en esas prácticas. Entonces, pues lo que yo te recomendaría para tener éxito tanto en el desdoblamiento astral como en cualquier práctica es que digamos que le pongas más ánimo, más fuerza, más seriedad a la muerte psicológica durante el diario vivir, a la muerte en marcha. Y obviamente pues también hacer las prácticas de meditación reflexiva y meditación de koanes. Pero morir durante el diario vivir, esa es la mejor forma de tener resultados. Abdegnago nos dice saludos, gracias. Bueno, saludos a ti. Caicedo, cuando quiero eliminar defectos me bombardean más defectos al tiempo y no alcanzo a eliminar uno por uno. Por eso te decía, les decía, Ana Jensi, que al comienzo tú empiezas a hacer la petición, madre mía, elimíname este defecto, porque vas viendo de a uno en uno. Pero ya cuando empiezas a desarrollar la autoobservación, ya vas a empezar a ver más. Y cuando ves más, pues simplemente con que imagines que el defecto se elimina, ya con eso lo estás eliminando, ¿sí? Pero tú tienes que aprender a alcanzar a tener una comprensión, o sea, identificar el defecto y darte cuenta que eso es un defecto y que está mal. Y eso puede ser en segundos, pero tienes que hacerlo. Tiene que haber autoobservación hasta descubrir un defecto, enjuiciamiento para darte cuenta que eso está mal, que eso es un defecto, y la eliminación, que puede ser imaginando, haciendo la petición, o como tú lo quieras, pero tiene que ser con seguridad, con fuerza, de que la madre nos va a ayudar en la eliminación de esos defectos. Hay que invocar a la fuerza de la madre, igualmente. Fabricia nos dice, creo que entiendo, es como que ahora tenemos ambas fuerzas masculina y femenina, pero debemos polarizarnos en relación a nuestro género biológico para poder colaborarnos con la pareja y llegar a crear. Así es. Así como cuando terminamos la obra nos volvemos una fuerza para recibir la otra, aunque dentro tengamos desarrolladas ambas fuerzas. ¿Sería así? Así es, Fabricia, así lo veo yo. Oliver dice, el drama cósmico de Jesús fue en segunda montaña y la tercera, ¿cómo fue? ¿Dónde la hizo? Bueno, la tercera montaña, ay, perdón, se me perdió. Bueno, ahorita busco la pregunta en la que iba. La tercera montaña, cuando él termina la segunda montaña, cuando un ser termina la segunda montaña, elimina por completo todos los yoes. Resucita. Viene la resurrección, que es cuando ya queda completamente limpio, elimina todos los defectos. Y la tercera montaña ya es otro trabajo que se explica ampliamente en una conferencia de fase B que vimos hace un tiempo, que es la conferencia de la tercera montaña. Si tú la quieres consultar, la puedes encontrar en la página de Conocimiento de Sí Mismo en Vivo. Pero ya en esa tercera montaña hay que hacer otros trabajos, que es unificar esas tres fuerzas que tiene el maestro en ese momento, unificarlas en una sola. Ese es un proceso que se da en el purgatorio, y crear los cuerpos de luz y también dejar un discípulo. Esos son, digamos, que los trabajos generales que se hacen en la tercera montaña. Normalmente esa tercera montaña ya el maestro sale de la vida pública. Hasta la segunda montaña el maestro tiene vida pública. En la tercera ya el maestro sale de la vida pública, ya hace en secreto esa tercera montaña. ¿Por qué? Para evitar el fanatismo. Porque si el maestro estuviera en la vida pública en la tercera montaña, pues todas las personas que están a su alrededor lo seguirían, habría muchísimo fanatismo y estancaría a las personas que quieren trabajar. Entonces normalmente esa tercera montaña los maestros la hacen en secreto. Bueno, vamos a mirar dónde era que iba. Iba por acá. Ya. María Canales nos dice, Jenny, hola, qué bueno que es el Cristo que baja. Jenny, entonces nosotros solo nos toca matar los defectos que miramos, y cuando sería que los miramos con los defectos de frente. ¿Y cuándo sería que los miramos con los defectos? ¿Será que nos miramos con los defectos de frente? Gracias. No, pues desde ya nos toca enfrentarnos de frente con los defectos, porque tú te vas a dar cuenta que en la medida que tú vas eliminando defectos, pues van apareciendo defectos un poco más fuertes, porque tú eres más fuerte y ahora puedes eliminar defectos más pesados. Y así vas a ir avanzando en este camino, enfrentándote cada vez a contrincantes más fuertes, ¿sí? Y realmente tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, en los mundos internos, tú vas a ver cómo son esos enfrentamientos con esos defectos. Tú acá estás simplemente diciendo, madre mía, elimíname este defecto, y haciendo un súper esfuerzo por negarte, pero tú ves en el astral cómo te enfrentas con tu espada, cuando ya tengas tu espada, y cómo los degollas, cómo los matas realmente,
a esos defectos que te están se te están manifestando o que te están estancando en tu obra. Y ahí te vas a dar cuenta que es un trabajo de frente, ¿sí? Porque requiere mucho esfuerzo. Verónica dice, con una metralleta, Jenny. Bueno, Verónica, si te lo quieres imaginar así y te funciona, perfecto. María Fanny dice, para mí la mejor. Buenas noches a todos, desde el archipiélago San Andrés y Providencia. Bueno, un saludo para María Fanny. María Canales, Jenny, sería bueno que hiciera una conferencia de cómo despertar la conciencia porque aún las personas no saben cómo hacerlo y entonces no pueden experimentar todo lo que nos explica en las conferencias. Es mejor que empecemos por lo básico. Bueno, María, la conferencia de cómo despertar la conciencia es la número 1, la introducción, conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Las personas que no la hayan visto, la pueden ver en nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de sí mismo, o en nuestro canal, Conocimiento de sí mismo en vivo. Ahí la encuentran, como pueden ver ahí la conferencia número 1, Conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Esa conferencia es la que tiene las herramientas básicas para despertar la conciencia, que son los 3 factores. No es más. Tú no necesitas de ningún otro conocimiento, concepto o herramienta más allá de esos 3 factores para que tú puedas empezar a despertar la conciencia. Ya el resto de conferencias simplemente son para complementar esos temas. Lo ideal es que si llegamos, por ejemplo, a esta conferencia que es la número 28, pues hayamos visto las conferencias anteriores. Eso es lo ideal. Porque lo que tú dices, puede que hay cosas que no entendamos. Todo tiene un orden. Pero no importa. Si ya la estamos viendo, pues vamos a aprender algo y vamos a tener la oportunidad después de ver las conferencias que nos han faltado. Pero la conferencia básica que todos debemos ver, porque es la que nos permite empezar a practicar y despertar conciencia, es esa, la número 1. Conocimiento de sí mismo y sus objetivos. Eduardo nos dice, la iniciación 4ª y 5ª de mayores, ¿a qué montaña pertenecen? Todas las iniciaciones de misterios mayores pertenecen a la primera montaña, que son la creación de los cuerpos solares. Ya después viene la prueba del camino directo, tomamos el camino directo, ya nos unimos con el cuerpo búdico y átmico, ¿sí? Encarnamos al Cristo y comienza la segunda montaña que ya son los cuerpos de oro y la tercera montaña que son los cuerpos de luz. Pero esas iniciaciones, llamadas iniciaciones de misterios mayores, son de la primera montaña. Leticia nos dice, Jenny, una persona que no puede salir de las drogas, ¿el negocio en cruz es lo más recomendable? Bueno, Leticia, lo más recomendable es que mires la conferencia de drogas y alcoholismo, porque en esa conferencia, tú la puedes encontrar acá en el canal de Conocimiento de sí mismo en vivo, busca la conferencia número 14, drogas y alcoholismo. En esa conferencia enseña todos los tips para que una persona salga de las drogas. ¿Sí? El negocio en cruz es uno de ellos, pero son como 10. Entonces, te recomendaría que la miraras. Una es alejarse, tener el anhelo de la autorrealización, de querer cambiar. Eso es lo primero, porque si una persona no quiere salir de ahí, pues no hay poder humano que lo saque de ahí. ¿Sí? Entonces, tiene que tener el anhelo, tiene que empezar a observar los traidores dentro de sí mismo, que son el deseo, la justificación y la mala voluntad. Todos los deseos tienen que empezar a negarse, a eliminarlos. Las justificaciones, pero es que es la última vez, pero es que es un poquito, pero es que yo no puedo contra esto, también eliminarlas. Y la mala voluntad, que es la que ya está actuando, moviendo nuestro cuerpo físico, también eliminarla, ¿sí? Tiene que salirse del círculo de amigos en el que se encuentra, tiene que empezar a desintoxicarse con los derviches, con la sublimación, o si tiene pareja con la transmutación. Entonces ese es un proceso que te invitaría a que lo miraras. Si quieres ayudar a alguien que está en ese proceso, que miraras la conferencia número 14 en el canal de Conocimiento de sí mismo en vivo. Carlitos dice, si Cristo es omnipotente, benevolente, ¿por qué permite el mal? Porque a través del mal se saca la sabiduría. Solo a través de la oscuridad podemos extraer más luz. Ya hay una luz, pero si tú quieres más luz tienes que ir a la oscuridad para sacar de ahí la luz, ¿sí? Esa es la dualidad, ese es el yin y el yang, ¿sí? Dentro de lo malo siempre hay algo bueno, dentro de lo bueno siempre hay algo malo. Dentro de los defectos psicológicos que tenemos nosotros en nuestro interior está la luz para poder autorrealizarnos. Si no existieran esos defectos no tendríamos todo ese material para poder llegar a hacer esas jerarquías, esos ángeles de los que hablamos hoy. Hoy hablamos de cosas súper elevadas y que los seres cosmocreadores que crean planetas y galaxias y los tronos, potestades, querubines, bueno, etcétera, los cristos. Pero para poder llegar a tener esa jerarquía tuvimos que haber sacado la sabiduría del mal, de la pereza, de la envidia, de la crítica, del orgullo. Yo tengo que comprender cada defecto
y entender por qué ese defecto actúa así, por qué le gusta esto, cómo se manifiesta, por qué piensa así, qué justificaciones tiene. Y esa comprensión de ese defecto es el que me permite tener esa sabiduría cuando lo elimino. Si no existiera ese defecto, ¿de dónde sale esa sabiduría? Entonces, simplemente es una escuela en donde utilizamos el mal para poder sacar la luz. Oliver nos dice, cuando vemos maestros en sueños es porque ellos están pendientes de nosotros en el trabajo de la revolución de la conciencia. Sí, Oliver, normalmente cuando ellos aparecen, inclusive muchas veces aparecen a darnos enseñanzas. A veces los maestros se sientan con nosotros pacientemente en un escritorio y empiezan a enseñarnos cosas, a meditar los defectos, a meditar las conferencias, nos dan muchas claves para que nosotros podamos avanzar. Y es porque ellos están muy pendientes del trabajo que nosotros estamos haciendo y quieren ayudarnos, son seres llenos de amor que quieren ayudar a las personas que tienen un anhelo de hacer este trabajo. Caicedo Arayensi nos dice, ¿cómo podría sentir esa fe, ese amor profundo a la Divina Madre para poder eliminar el ego, ya que con solo palabras no creo que sirva la muerte en marcha? Mira, Arayensi, con la comprobación. Cuando tú empiezas a practicar la muerte y te des cuenta que funciona, ahí empieza a aumentar tu fe. ¿Sí? Tú tienes ganas de pelear con alguien y dices, madre mía, elimíname este defecto, y ves cómo ese defecto se va, ¿sí? Y cómo te liberas de esa sensación, de esa esclavitud. Tú empiezas a comprobar la muerte y empiezas a comprobar la liberación, empiezas a quitarte ese peso de encima. Antiguamente, cuando teníamos un problema, por ejemplo, cuando no teníamos la muerte psicológica, nos poníamos a llorar. Hoy en día tenemos ganas de llorar y la eliminamos. Tenemos ganas de pelear y la eliminamos. Entonces es una liberación total, y cuando tú empiezas a practicar y a comprobar la muerte psicológica, se aumenta muchísimo la fe hacia la Madre Divina, porque te das cuenta que sí funciona, que es cierto, que no es una teoría, pero para eso hay que practicar. Fabricia nos dice, muchas gracias por la conferencia, mucha luz siempre. Bueno, gracias a ti, Fabricia. José Edgar, muchas gracias por su conferencia, Dios les bendiga siempre en cualquier lugar en donde se encuentren. Muchas gracias, José Edgar. Ana Jensi, muchas gracias por las aclaraciones, son de mucha ayuda. Bueno, gracias a ti, Ana Jensi, por estar con nosotros, por acompañarnos. Eduardo, en el camino hacia el Cristo, ¿qué es astral lunar y qué es astral solar? ¿A dónde salimos, al lunar o al solar? Bueno, normalmente nosotros, cuando nos desdoblamos, vamos al astral lunar, porque todavía tenemos muchos defectos psicológicos y vamos dentro a un astral interno, dentro de nuestra propia psicología, a mirar nuestros propios defectos. Hay desdoblamientos astrales hacia adentro y hay desdoblamientos astrales hacia afuera, ¿sí? Y muchos de esos pueden ser lunares. Normalmente tenemos chispitas o digamos manifestaciones de astral solar cuando estamos conscientes y logramos ir, por ejemplo, a un templo de la Logia Blanca. Digamos, tú sales consciente al astral, ¿sí? Estás muy consciente de que estás en el astral y vas al templo del Maestro Jesús, por ejemplo, a ver una misa del Maestro Jesús, ¿sí? Entonces tú te das cuenta que es un astral solar porque tú ves todo con muchísimos colores, muy real, muy armonioso, sientes que estás en una dimensión superior. Eso ya es un astral solar. Y a veces tenemos esas oportunidades de tener esos astrales solares cuando hemos ganado muchos méritos para estar allá, para ganarnos, por ejemplo, poder entrar a la misa de un maestro o a la conferencia de un maestro y recibir una sabiduría, a un templo, al templo de la justicia objetiva. Entonces son, digamos que chispazos de astral solar, ¿sí? Que solo los tenemos en determinados momentos cuando tenemos méritos para estar allá. Normalmente, pues son astrales lunares, que vamos al limbo, que vamos a averiguar nuestros defectos, etc. Y uno se da cuenta que son más oscuros. En los astrales lunares uno ve los colores más opacos, más oscuros, etc. Pero realmente vamos a tener astrales solares completamente cuando creemos nuestro cuerpo astral. Ahí sí ya vamos a tener más acceso a ese mundo astral solar. Eduardo nos dice, el órgano cundartiguador es un experimento de los arcángeles. ¿Por qué lo hicieron? ¿Pagarán karma por esto? Bueno, eso es lo que nos enseña la conferencia número 50, el origen del ego. Sí, obviamente ellos lo hicieron lo hicieron por amor, porque a través de ese experimento se creó el nivel de sabiduría de este planeta. Ellos pusieron el órgano cundartiguador para generar una estabilidad en el planeta Tierra, porque en ese momento había mucha inestabilidad y estaban muriendo muchas personas, ¿sí? Porque un meteoro había chocado contra la Tierra. Bueno, eso es digamos que una historia que está en la conferencia número 50 muy bien detallada, pero ellos lo pusieron para generar esa estabilidad y después ellos decidieron
conscientemente dejarlo más de lo que lo tenían que dejar. ¿Para qué? Para que el órgano conactivador empezaba a generar unas vibraciones en esos seres humanos de esa época, en esos Adanes y Evas, que son los de la raza Lemur, y esas vibraciones hicieran que esos seres terminaran fornicando. Cuando ellos fornicaron, crearon el ego. Y cuando se creó el ego, pues se dio el nivel de sabiduría a este planeta, que es un planeta nivel 4, a través del cual se pueden crear cristos o maestros. Entonces, por un lado se ganaron un karma terrible, porque todo lo que viene después de la creación del ego, pues es terrible. Pero por otro lado se ganaron un dharma, ¿sí? Por darnos la oportunidad a los seres de este planeta de tener la posibilidad de llegar a convertirnos en Cristos. Si no fuera por esos maestros, por eso el archifísico y archiquímico Loaizo Sakaki, pues nosotros no tendríamos la oportunidad de tener esa jerarquía si nos autorrealizamos. Entonces ellos tendrán que pagar su karma katancia, así se llama el karma de los dioses, pero también recibirán mucho dharma por todos los seres, y han recibido mucho dharma por todos los seres que se van autorrealizando en el planeta Tierra. Y esos seres le ayudan a esos maestros a pagar el karma. Rosario, en algún caso cuando se logra ver a un maestro en el sueño, pero se vio cuando la persona aún era niño y aún no se conocía este tipo de conocimientos ni se iniciaba la lucha contra el ego, ¿a qué se debe? Bueno, pudo haber sido nuestro propio ser, Rosario. De pronto tuviste un ser de luz, luminoso, era tu propio ser que se estaba manifestando cuando tú eras una niña o si se le manifestó a otra persona cuando era un niño. O pudo también haber sido un maestro, ¿sí? Que nos quiso dar fuerza, pero normalmente creería yo en ese caso que era el propio ser de esa persona. Fabricia, perdona la pregunta fuera del tema, ¿sabes si los hoyuelos en las mejillas tienen algún significado? No, Fabricia, la verdad no tengo conocimiento si tengan algún significado, la verdad no sé. Perdona la pregunta fuera del tema, ¿sabes? Bueno, esa es la misma pregunta. ¿En otros planetas no se pueden autorrealizar? ¿En Cristo? No, se autorrealizan hasta ciertos niveles más bajos como ángeles, arcángeles, pero no alcanzan a ser Cristos porque no hay ego. Solo hay 12 planetas en este universo que tienen ego, ¿sí? Entonces, normalmente en esos otros planetas, pues obviamente toda la vida es mucho más armoniosa, no hay ego, pues ahí no hay guerras, no hay fornicación, y ellos también hacen el trabajo, también practican suprasexo y también se autorrealizan, pero con niveles más bajos de conciencia. Muchas gracias por la conferencia, bendiciones, la sabiduría de luz. Bueno, gracias a ti, Eduardo, gracias a todos por estar acompañándonos en esta conferencia. Recuerden que mañana también tenemos conferencia a las 6 de la tarde, aquí en la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, las 6 de la tarde, hora Colombia. Cordialmente invitados, cualquier inquietud que les haya quedado pueden escribirnos al WhatsApp, o pues ahí vamos a estar también el jueves, también continuamos con este ciclo con la conferencia de la ley del péndulo, también estaremos pendientes de cualquier inquietud. ¿Listo? Que tengan una feliz noche y hasta pronto.